Tentaron facer que o esquecera, pero dixen non, non, non. Xa estou aquí, el non me negará. Non, non, non. Prefiro estar na casa pensando en Lores. Non teño tempo que perder, porque non hai ninguén que me poda ensinar que eu non aprenda con Miguel. Non me ensinaron moito na escola, pero sei que Miguel sempre estará pra mí. Tentaron que hacer, sí. Tentaron facer que o esquecera, pero dixei non, non, non. Xa estou aquí, el non me negará. Non, non, non. Sí. Non, non, non. Todos queren separarme, ben. Iso sí que non o permitirei. Non, non, non. Estou ben, pero todos queren separarme ben. Eu prefiro pensar en él. Sí, o meu Lores. Moito na escola, pero sei que Miguel sempre estará pra mí. Tentaron facer que o esquecera, pero dixen non, non, non. Xa estou aquí, el non me negará. Non, non, non. Bueno, regular. Non me sei, no, porque eu estaba dicindo os de atrás que en canto puxeran a música xa tiña que saltar e non foi así. Non, non me saiu ben. Sinto, Miguel, non, iba descoordinada. Na casa saía, é verdade, na casa saíame mellor. Espero que a seguinte saia... Me perdones, Miguel? É verdade. É que era poñer a música e sair. É mellor que o fixera co telón aberto, porque así se saía coa música, pero a min como non me teñen en conta... Que cobrada estou. Dime, Urco. Que? É verdade, todo... Non, eu non teño momento malo son os de atrás, non... Bueno, un momentiño, que teño que abrir o telón, porque sabedes que non está detrás, non? Valle Inclán, si, está estiboa. Valle Inclán. Bueno. No, o alcalde está aí, o teño aí. Miguel, despois compenso cantoche outra, vale? Bueno, cantoche dúas máis, xa verás. É de diferentes disfraces. Ti sabes de que vou hoxe, non? Ai, pobre, non sei. Carme, ti? Bueno, credes, pois... Urco, ti sí, non? De que? A ver, listo. Moi ben, de migo caos. Bueno, ímos a abrir o telón, a ver se me fan caso, claro, porque o mellor agora é o que sei. Ímos a abrir o telón para ver a Rabachol, que este ano ven reivindicando o feminismo, ven guapísimo, ven bravo. Veña Rabachol, aí, fortes aplausos. A ver se abren o telón, claro, esa outra. Sí, parece que funciona. Rabacholiño, onde está? Ah, espera, se non o mirades, ven. Que guapo. Máis aplausos. É guapiño, Bueno, Paco, xa podes cerrar o telón. Xa está Rabacholiño, que está aí. Ten un pouco de mala cara, pero bueno, tamén está ben.
Bueno, primeiro vou a dar a benvida a todos e a todas ao concurso, ao final do concurso de Musgas 2019. Ahora abren as luces do público, cando xa está o Rabachales. Menos mal que pa non se me vai fechar Buenafuente, eu xa non veño aquí. O Wyoming, verdad, Miguel? Bueno, eso digo eu. Bueno, seguimos entón, imos co xurado. En primeiro lugar está o guapísimo, o mellor, o noso rei. O rei Urco! Polos grupos municipais, polo BNG, Pilar Comesaña. Polo PP, María José Rodríguez Teso. Polo PSOE, Pedro Vila. Por Ciudadanos, Celso Otero. Polos medios de comunicación, Cadena Ser, Osvaldo García. Ai, espera, que me equivoqué. Ai, madriña, que non dixen a Jaime. Que guapo que ven hoxe. Jaime, perdoa, Por En Marea, Jaime Acuña. É que teño 2 Jaimes, entón fago un lío. E por a Banda de Música de Salcedo, Jaime García. Bueno, hoxe tamén temos aquí representantes de partidos políticos do noso concello. Está María Rei por Ciudadanos. Podes aplaudir, Luis Rei por En Marea. Rafa Domínguez polo PP. E tamén está a concelleira de Festas, Carme da Silva. Aplausos. Bueno, agora saímos a empezar coa final. En este caso, xa estáis preparados, chicos? Casi. Bueno, pois espera, que voulle dar un bico a Lores. Sin papéis. Home, claro. Gracias, José. Agradecida y emocionada solamente. Ai, que me mato toda. Benvido, Miguel. Dame un bico. Que paciencia. Ves, él sabía. Non, iba de mí, non ves a flor, o peinado, así. Espera, que teño que... Morreu, sí, aos 27 anos. É unha pena, sí. Casi tan ben como ti. Sí. Oxe, te vou contar 2 cancións máis, vas flipar. Espera, que ahora teño que pasar para os fotógrafos, si me perdoas, Miguel. Ah, bueno, sí, os dous, sí. Ahora soa, verdad, Caro? Veña, a ver, como me poño? Es que teño que facer tempo, que non están aí da postos. Así, de espalda. O Fariña... O Fariña. A ver, por diante, entón. Ahora espera, que me están facendo fotos. Hola, María, que tal? Ai, que me caio pendente, xa me ponxe nervioso con Lores trapa aquí. ¡Ay, esperar sus! Rafa, y si algo me quieres, irse. Rafa, después me mandas as fotos. Alía bonica. Hola, ¿qué tal? Teresa. Sí, Luis, os sus pés. Despois xa non coñezo máis xente por aquí. Ah, bueno, Rafa, iba a chamarte Jacobo polo ano pasado, pero Carmen. Sí, me vai a olla total. Bueno, os xurados xa vos din bicos antes, Veña, temos que presentar. Aí vou para arriba. Lores, prepárate que despois teño outra canción, Me cambia de vestido ou non? Como queiras, teño outro modelo. Vale, vou pensar entón. Bueno, con todos vos, os do Val do Lérez, o clan do Valle Inclán. Pontevedra, ano 2019. Os continuos actos vandálicos cometidos contra as estatuas da vila provocaron o seu levantamento e unha rebelión inminente. O líder da resistencia,
Don Ramón María del Valle Inclán doulle un ultimátum ao alcalde Lores para que cesen inmediatamente as hostilidades. Tate caladiño, no diga tonterías, sabes? Somos el clan de Valle Inclán y el que avisa traiciona. De noite na oscuridad, tamén solos de día, que soledad. Cantas horas pasamos sen ninguén máis, por iso hoxe queremos cantar. Xente pasea pola ciudad, os turistas mil fotos que nos farán, pero estamos cansados xa de esperar, de que por fin nos deixedes en paz. Ide o carallo a facerlle daño, a facerlle daño. Ei, respétame, que marche fago se estou quieto de pé. Ei, respétame, vai de dormir a mona, que xa son horas. Ei, respétame, onde están as galiñas desa muller? Ei, respétame, se cabe o raposo e levou todo. Onde están miñas galiñas? Onde están miñas galiñas? Quen máis levou fuches ti jalopí? Devolver máis o bouchaí. Onde están miñas galiñas? Onde están miñas galiñas? Seras eu non podo ser feliz, agora o millo comeo ti. Estando en Pontevedra, ás tantas da mañán, chegou un viandante e o mono colgose da miña man. Xa non é a primeira, non hai mole pra min. Mirad que merda esta, en Amazon a foron a pedir. Colón, vaya mantés, Colón, parece un pez. Colón, que che fixeron? Ai, Cristóbal, que fea é. Unha noite de decembro pasou algo criminal, fixeron un atentado contra o noso animal. Non vi ningún activista, deses que pasean os cans, atados polo pescozo e oprimidos cun bozal. Moito animalista de botellón, e ningún defende a Rabachol. Moito animalista de religión, e como se poñen co chuletón, e co polo, e cos callos, co cocido, co marisco, hai pobriñas, as tentolas, as ameixas, as navallas, e de rascar o carallo. Eu facíache así, pum, 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 a ver se che ven sentido común. Eu facíache así, pum, 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 e se non che ven, eu facíache así, pum, 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 a ver se che ven sentido común. Eu facíache así, pum, 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 e se non che ven, bar, 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 bar. Son da rosa, algo pequeno, toda vida agarrado a este bastón, con sombreiro, dame jaciñas, que con isto a ver se sabedes quen son. Estou na praza de Méndez Núñez, cando pasa un coche temblan meus collóns. Ai, vai a mar, ai, vai o
Valle Inclán, Valle Inclán. Cuidado un patinete, los de corriente. Ay, vaya man, ay, vaya bastón. Ay, vaya man, ay, vaya bastón. Son do can de Valle Inclán, son do can de Valle Inclán, son do can de Valle Inclán, son do can de Valle Inclán. Moitas gracias, moi boas noites, xentes de Pontevedra. Somos... Vete callando un poquinho ya, por favor. Quiroga, que eres moi pesado, Ni va a doler ni nada. Somos clan de Valle Inclán. Que la gente el otro día decía, ¿por qué Valle Inclán habla así? Porque yo nací hablando así, dijeron mi padre, para la radio no vale, pues a escribir. Me hice literato, por lo que sea, ¿no? Bueno, somos las estatuas de Pontevedra, nos conocen a todos, estamos ya cansados de estar como está la mitad de la población española. Paraos. Nos revelamos, por favor, al alcalde Loris que mande a los servicios de limpieza con agua templada y jaboncillo un poco, para hacernos así un poco de limpieza, que nos dan con esos chorros fuertes, enrita mucho la piel de nuestros señores. Y nosotros en la plaza estamos ya cansados de ver a la juventud, mira, para esa juventud, Dios mío, anda perdidiña con los teléfonos incáblicos. Esta juventud de ahora no vale ni para botar al contenedor amarillo, Dios mío querido. Ya no volven xogar os nenos como os de antes, peleándose en pandillas, tocando los timbres, rompendo cristales. A merda digital acaba co seu ingenio, cos amigos, coa familia, benvidos á realidade. Somos nenos do milenio. Se lle contesta a súa nai, fan terapia de familia. Se suspende 3 ou 4 xa vai para un gabinete de ser de psicología. Se eu facía unha trastada, ou faltaba o respeto, se traía unha suspensa ou do cole tiña queixas, bailaba o son da chancleta. Xa non volven xogar os nenos como os de antes, peleándose en pandillas, tocando nos timbres, rompendo cristales. A merda digital acaba co seu ingenio, cos amigos, coa familia, benvidos á realidade. Somos nenos do milenio. Os rapaces de hoxe en día non valoran o que teñen, os abuelos non fan caso solo pa pedirlle cartos, non saben o que se perden. Por ti daría vida, inda que as cousas repitan. Date conta dunha cosa, disfruta dos teus abuelos antes de que te arrepintas. Tedes que aproveitar todo o tempo que poidades, escoitar os seus consellos, as súas historias, as súas verdades. Ai, canto daría eu por terte abuelo comigo, recordando esos momentos, como me mirabas cando ti estabas vivo. Con permiso da máxima autoridade competente,
presente esta noite aquí no Pazo da Cultura, que é o xurado do noso concurso de murgas. Vou deixar por un instante de ser don Ramón María del Valle Inclán para dedicarlle esta canción a todos os avós e as avoas que nos acompañan esta noite aquí no Pazo e, sobre todo, en especial, a aqueles que xa non poden acompañarnos. Bueno, vamos a ver. Que estamos ahora ya un pouco cansados, que hai Departamento de Normalización Lingüística, hai que hablar correctamente, lenguaje inclusivo non pode decir, bueno, a ver, arroba, sí, todas, non pode decir, todas. Jurado, jurada. Jurado había una que era Rocío. Lenguaje inclusivo, me vienen a mí a decir de lenguaje inclusivo, yo que soy Ramón María, que non se sabe si era tío ou era tía. Yo soy todo, Ramón María. Home, muller, mixto, como o sándwich. Entende, que vos vedes que este cono que hai aquí, mira, pai, isto fomos yo roubar ao aparcamiento de Loris. Que tiñan yo sitio ali reservado, non encontrou para aparcar, tuvo que vir en BlaBlaCar. Porque mira, pai, que es esto? Que es? Que es esto? Que es? Se esto é un cono, esto é unha cona, vostedes e vostedes poñan atención, xóvenes e xóvenas de Pontevedra, usemos a linguaxe da inclusión. Agora hai que ter cuidado do que se fala e como se fala, porque rápido che saltan a corregirse as túas palabras. É mellor non decir nada, e que contestar calado, antes de meter a pata, antes de meter a pata. Eu vou e meto pato. Se esto é un cono, esto é unha cona, vostedes e vostedes poñan atención, xóvenes e xóvenas de Pontevedra, usemos a linguaxe da inclusión. O tema do miembro e a miembra xa fai moitos anos que está superado. Un médico e unha médica deben ter o salario igualado, pero existen palabras e moitas cousas que me enajenan. Porque se eu teño un pene, porque se eu teño un pene, ela di que é unha pena. Se esto é un cono, esto é unha cona, vostedes e vostedes poñan atención, xóvenes e xóvenas de Pontevedra, usemos a linguaxe da inclusión. A última tendencia de que tiremos de eufemismos, cando teño que falar, bajo estresado perdido, por non ofender a nadie, a lingua se me traba. Cando quero explicarme para que me entendan, que sempre acabo metendo a pata. O pato, o pavo, la pava, el pollo, la polla. Non dixo nada, Arbi. Arbi, por favor. A ver, va, hombre. Non dixo nada, tío. Non dixo nada, Non escutei nada. Dixo claramente la olla. Sigan. Se esto é un cono, esto é unha cona, vostedes e vostedes poñan atención, xóvenes e xóvenas de Pontevedra, usemos a linguaxe da inclusión. Se esto é un cono, esto é unha cona, vostedes e vostedes poñan atención, xóvenes e xóvenas de Pontevedra, usemos a linguaxe da inclusión. Bueno, esto es un cono, eso es una cona, y por el público hay algún champa na cona también. Mira. Perdón, pensaban, no van a hablar de política. Vamos, está a Valores tranquilísimo. Tranquilo que ainda non che toca. Pero está la cosa en el panorama político nacional. Parece eso, en vez de Congreso de los Diputados, sálvame de luz. Sálvame da luz, é o que dixo cada vez que ven a factura. Bueno, está la cosa. Uno que anda enrollado con Malú, Albert Rivera. El otro dentro de nada va a salir Feijóo enrollado con Pili Pampín, ya verás. Está el Casado con Pedro Sánchez, que tuvo que cambiar el colchón de la casa para donde fue allí a vivir, cambió el colchón porque le dijeron, Pedro, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Y si no, que se lo pregunten a Carmena y a Errejón.
Errejón, Carmena, Errejón, Carmena, Errejón, Carmena que parella fan. Errejón, Carmena, Errejón, Carmena, en Madrid queren mandar. Fixeron trato para unha cea, empanadillas e quixo cropan. Ela tropeza e alaba e todo, jode un pé, foise para o chan. Agora van sempre os dous xuntiños, ela vai diante, el vai por detrás. Era mellor a silla de Chenique, esa non a tiña que puxar. Oh, Errejón, Carmena, Errejón, Carmena, Errejón, Carmena que parella fan. Errejón, Carmena, Errejón, Carmena, en Madrid quieren mandar. A Pablo Iglesias se llevan todos, de aquella foto solo queda él. Mas no le importa, todo controlado, porque sigue siendo el rey. Un monedero que a descansa, dixeron chao, veña, chao, 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 no hai que te ature, e que che preste, vaite a tomar polo. Tania González e Luis Alegre dixeron chao, veña, chao, 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 que che aproveite, non deu chalete, así che den ben polo. Solo quedaba un pequeniño e dixo chao, veña, chao, 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 con el Chenique, pa sobre rodas, que la topou o seu amor. Por ela cambio de partido e de compañeiros, por ela deixa Pablo Iglesias e os de Podemos, por ela deixarei o escaño ali no Congreso, por ela que me dá de todo, e tamén de eso, e tamén de eso, e tamén de eso. Trau, trau, triqui, trau. Bueno, no salpicaron a nadie, ¿verdad? Que no se asuste, ¿eh? Por favor, nadie, hay niños pequeños. Eso era un coito. Que es un Pokémon, ¿vale? Para los niños, ¿vale? Que evolucionan en embarazo, normalmente, ¿vale? Bueno, estamos muy preocupados porque nosotros en la plaza vemos muchas cosas. Estamos preocupados porque hay una especie invasora que amenaza las especies autóctonas. Se lo decimos, señor alcalde, por favor ponga fin a esto ya de una vez. Hay una especie invasora, no es la vespa volantina, esta como es la que viene asiática, asiástica, porque duerme la siesta, no, vespa volantina, volostina. Había 2 nidos ayer aquí, pero los quitaron ya. Se conoce. Bueno, un saludo para todas las murgas que no pueden estar aquí, en especial para nuestros queridos amigos, los de Nohaya, que no pasaron a la final de las murgas, pero pasaron a cuartos de final de la Champions. El No Ajax de Ámsterdam. Pero estamos muy preocupados, por favor, porque hay una especie invasora, tampoco es el jabalín. El jabalín aquí en Pontevedra no lo hay, porque entre el río y los lombos que hay, todos parece eso que está, en vez de humor, parece Ninja Warrior, humor amarillo. Viene el jabalí y dice, no paso. La especie invasora es el ciclista, que atenta contra la especie autóctona del camionero de Ence. Se botan al camión, lo paran y menos mal que el camionero viene preparado con su defensa autóctona, que es el martillo. Por favor, no acabemos con el camionero autóctono, porque gracias a él sobreviven las churrasquerías y las casas de luces. Gracias. Viña un tipo con trucito, cargadillo de alcoholitos, que 2 ciclistas malvados ocupaban todo sitio, que 2 ciclistas malvados ocupaban todo sitio. Pasolle moi pejadiño, cousa que non me entenderon, atracaron o camión, e moi chulo se lle puxeron, atracaron o camión.
dixeron. Cuidado, 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 tengo un martillo. Cuidado, tengo un martillo. Cuidado, tengo un martillo. Cuidado, tengo un martillo. A historia ten moita amiga, todos eran reincidentes. A un que lle gusta a guerra e outro estar convaleciente. A un que lle gusta a guerra e outro estar convaleciente. Pasou por moitos programas, o viño que pena daba. Agora ten un problema. Non se acorda onde traballaba. Agora ten un problema, non se acorda onde traballaba. O que teño que facer para non ter que traballar. Outra baixa e de coller, non me vai a estresar, non me vai a estresar. É unha lata ter que chollar, con esta baixa 4 meses vou librar. Cando se acabe outra vida, que vida dura dedicarse a chupar. Cuidado, 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 tengo un martillo. Cuidado, tengo un martillo. Cuidado, tengo un martillo. Cuidado que tengo un martillo. Carallo, carallo, carallo como corría. Carallo como corría. Carallo como corría. Carallo como corría. Bueno, esta canción va dedicada a nuestro médico favorito, señor Loris. Le vamos a pedir un favor, por favor, señor Loris, usted que es doctor, le queremos pedir que a Manolito el guapo le recete una dieta baja en colesterol, porque así a ver si nos deja de joder los pinchos de una vez. Gracias. Va dedicada para el señor Loris, mucha suerte. Vamos ya. Esta canción que canto é toda para él. Xa non fago popurris, ahora canto a Miguel. De apelido Dolores e de profesión alcalde. Abuelo orgulloso, xa terás que jubilarte. Van máis de 20 anos gobernando Pontevedra. Di que se xiste xoven e que aguanta outra guerra. Caen por todos lados, moitas veces con razón. E que cuentes tarudo nos decimos cabezón. Dalle igual, dalle igual. Todo que ti lle digas a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual, movimiento de hombros, calores dalle igual. Cando preside un pleno que non deixa falar, aqueles que protestan que tamén son da ciudad. Despois sale na prensa que é un mal encarado, que pasa dos veciños e que é autoritario. Dalle igual, dalle igual. Todo que ti lle digas a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual. Movimiento de hombros que a Lores dalle igual. Sea del caballero, triunfo con moitas luces. Ti poderías facelo poñendo autobuses, eliminando lombos ou non poñendo máis. Tamén subitos premios para este carnaval. Dalle igual, dalle igual. Todo que ti lle digas a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual. Movimiento de hombros que a Lores dalle igual. Se non vas polo rejo, a cosecha non pedra. Así é como funcionan as cousas en Pontevedra. Se ti vas polo branco e el vai polo negro, vai comprando pintura pa empezar a escurecelo. Uns din que se retira, deixa outro no seu sitio. Eu penso que é mentira porque tenche moito vicio. Xa está de volta e media, el sigue moi contento. Pra o que lle queda dentro, el caja no convento. Dalle igual, dalle igual. Todo que ti lle digas a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual. Movimiento de hombros e a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual. Todo que ti lle digas a Lores dalle igual, dalle igual. Dalle igual. Movimiento de hombros e a Lores dalle igual.
dedicar canciones a grandes líderes mundiales. Primero fue Donald Trump, después Kim Jong-un. Este año iba a ser Kim Jong-2, pero se lo vamos a dedicar a un señor que es alcalde internacional de un barrio pequeñito de Pontevedra que se llama Vigo. Un aplauso para ver, caballeros. ¡Os quiero a todos! Hombre, Miguel, ¿qué tal, amigo? Good night! Good night. Good night, Pontevedra! Good night. Everybody here with me! With the music! The journey with me! And the life of the street! You can see the illumination! Desde Tui hasta Marín. Cuando llega el mes de octubre se alborota el gallinero. El mundo está esperando a que salga el caballero. Este año a ver qué dice, quiero escuchar sus palabras. Música y luz en el árbol y Carmela engalanada. Oh no, por favor, ya llegó la iluminada. Oh no, por favor, ya llegó la iluminada. Para mí Vigo lo es todo, Pontevedra no es nada. Es un sitio perfecto para enchufar a mi cuñada. Y es que soy tu presidenta y te debes pleitesía. Cuando pueda y no te enteres, meto a toda mi familia. Oh no, por favor, que mete a toda su familia. Oh no, por favor, que mete a toda su familia. Que se preparen en Londres, Nueva York y Barcelona. En Tokio y en Chicago, pequeña se queda Roma. 9 millones de luces, esto es una pasada. Alerta al mundo entero que llega caballero. Very welcome to the show, caballero. Very welcome to the show, caballero. En estos carnavales quieres ser el más puntero. Ni Cádiz ni Canarias y se ríe de Janeiro. Se tira de la moto, muchas veces no las piensa. Nunca superará al carnaval de Pontevedra. Que no ganará al carnaval de Pontevedra. Que no ganará al carnaval de Pontevedra. Oye, Abel, ¿qué más da? Deja en paz al carnaval, que aún te quedan muchas fiestas con las que dar la tabarra. Anda y pírate a Sevilla, joderles la Semana Santa. Que se preparen en Londres, Nueva York y en Barcelona. En Tokio y en Chicago, pequeña se queda Roma. 9 millones de luces, esto es una pasada. Alerta al mundo entero que llega caballero. Very welcome to the show, 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 caballero. Valle Inclán, déixame falar, son Manuel Quiroga. Boas noites, señores, Manuel Quiroga, o seu servicio. Rematamos a nosa actuación por hoxe, moitísimas gracias. Este último tema sempre yo dedicamos a todos ustedes, vai tamén para vos, pero en especial este último tema do carnaval vai para Paco. Paco, estás por aí, esta canción é para ti. Último ano con nos nas Murgas, como traballador, pero estará aquí como público. Y hasta aquí hemos llegado esta noche y aquí se termina nuestra función. Un saludo a nuestros amigos burgueros y por supuesto a ustedes, gracias de corazón. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval.
Xa chegou por fin o día e el está aí como sempre. Por fin o miro e me emociono. Eu xa non penso noutra cousa. Boteite tanto de menos todo este ano. Non miras por min, veña ben e bailemos. Si porque ti serás sempre meu Miguel. Meu Miguel. Meu Miguel. Meu Miguel. Desde que volvín a casa eu xa non penso noutra cousa. A túa maneira de sorrir e falarme non hai outra. Boteite tanto de menos todo este ano. Non miras por min, veña ben e bailemos. Si porque ti serás sempre quen? O meu Miguel. Veña, veña, ven. Si, e bailemos. Para pa, o meu Miguel. Meu Miguel. Miguel. Meu Miguel. Meu Miguel. Que tal, Miguel? Gustouche esta máis? Esta máis bonita. Sí. Aquí queda o micro, Canto che gustou máis, Miguel, esta que a outra? É que fagoche unha pregunta. Esa pregunta por facer tempo, non é por... Que? Mais pequeno ou máis grande? Gustouche esta? Home, pois despois a terceira vai che gustar máis. Non, despois vou ir de outra cousa, e despois de outra cousa máis. A cuarta, canto che outra. Bueno, entón, como teño que facer tempo, está televisando polo Canal 7... Días Baixas, vou mandar un saúdo á miña familia madrileña, dala. E como, claro, eles son madrileños e gustalle tanto o noso idioma galego que lle vou dicir en galego. É precioso. A ver, onde teño a miña cámara? Ali. Quero vos moito. A ver se o entenden. Eu creo que sí, non? Non, Miguel? Bueno, Paco, abre a luz que teño que baixar. Gracias, José. Gracias, José, ti sempre estás en todo. Teño que ter cuidado, porque se non vou Gran Montecelo, se callo, claro. Chicos, cando esteades me avisades. Xa sei que non, vou dar un paseo por aí, a ver que tal os pasando a xente. A ver, por aquí. A ver se coñece a alguén. Ai, grazas, señora. A ver, non hai nada. Que tal están pasando? Hola. Bien. Agora parece que estou facendo un contacontos para os nenos. Ben, non, a ver, máis forte, non? Madre mía. Diego, podes facer unha foto por se acaso o anterior saiu mal, Graciñas. Vamos a ir por aquí. Hola, guapo, que tal? A ver, non teño amigos, hoxe por aquí. Non vi... Que? Son todos... sí, son todos amigos, pero coñecidos non vexo xa ninguén. Non vi un... Merchi, a miña amiga. Ai, Ángela, que tal, muller? Estás ben situada, Carai. Merchi, levanta a man. Madre, teño que baixar. Carai. Bueno, eu baixo igual. Así. Lores, é que mira, o luns fixe un desfile de Victoria's Secret e perdícheste.
Entón agora saise desfilar. A que sí, Diego? Hola, Luis, que tal? Dame un bico. É que sempre Luis me piropea, hai unhas cousas moi bonitas. Merche, onde estás? Hola, amiga. Ah, mira que ben te situaches. Menos mal, porque, claro, a mí ningún sitio me teñen preparado para as miñas amigas. Flipas, Merche? A que sí? Hola, Luz. Merche, que tal? Hola, Sandra. A ver tú. É que teño familia aquí. Onde está Lores? Ai, que susto. Pensei que che foras, e non podes, Tío, hasta o final tes que estar aquí, filliño. Sí. Carme, ti tamén. Pa cuarta. Despois non vou facer unha canción, Non te pases, ti. Non! Na seguinte non salgas tampouco. Porque é moi importante. Sí, tes que facer unha cousa comigo na terceira. Non é difícil, É unha tontería. Non te vou liar, é unha... Xa verás. Non é nada importante. Ti tranquilo. Non te... Non me contratas para o próximo ano? Pois a ver, que? Non é un... Sí que me paga moi ben, Lores, é unha protestona, sempre está a protestar a señora de atrás. Que protestona é? Onte igual. Non sei que... Pero, sí, protestona como ela sola. Mira, outra que pague ela por ver. Sí, que? É para ver o como el solo. Listo. Moito calor, pero ti non eres nada profesional, Jaime? Cuídate. Por favor, todo o mundo sentado, que onte estaba, nos descansos estaba raca, o bar todo o rato, como en Madrid, iban ao bar. E despois non conseguían nada. Bueno, Pilar, estás guapísima hoxe co tu sombreiro. Mira que vin de fin de ano totalmente, verdad? Que? Bueno, non, pero ti tamén estás guapa, as cousas como son. Vou para arriba a preguntarlle aos chicos a ver se están. Vos credes que estarán... Ui, casi mallo, Lores. Miguel, te vou chamar, que non me gusta chamar por apellido. Chicos, estades? Chicos e chicas, porque mira, Miguel, hai unha incorporación nova no equipo Ja. Unha rapaciña experta chamase Lucía. Sí, canta moi ben. Está Lara, de todos os anos, pero agora está Lucía. Vou meterme un pouco cos deste lado tamén, porque, home, non vai ser ti sempre o centro de atención, Miguel. María, que tal? Que tal estás? Que tal o desfile do sábado? Gustouche? Sí, non estivo moi ben, moita xente. Teresa, tío, miraches o desfile? Teresa, é a primeira vez que ves as murgas? Non, non? Dai o tonos, claro. A mellor non estaba eu, pois... Sí, madre mía, como pasa o tempo, Pero por min non pasan os anos. Ah, que non, Luís, pero ti a primeira vez, non? Carai, eres bastante guapo tamén. Pero non superas a Miguel, Como Miguel non hai. Sinto moito. A ver, entendes? Que che vou dicir? Gusta che as murgas, Luís? Pero é a primeira vez, dis, entón non me coñeces. Mellor. É que, mira, vouche explicar como rollo. Traio cancións, canto, tal. Pero despois as murgas tardan sobre 10 minutos para montar. E teño que estar falando coa xente, entón falo. Dale, que te pego. E agora collinta a ti, como podo coller ao rei Urco, que está guapísimo. Por favor, levántese usted, por favor. Por favor. Ola vai, non sei que pasou. Ai, Carme, van a acabar co pazo. Pero mira para lá, senón... Por favor, un aplauso para o rei Urco. Isto é elegancia e glamour. Por favor. Sí ou non? Espera, María. Moi madriña, Jesús. Espera, a ver que pasou. Vou cotillear, como María Patiño. Avena. Mi madre, que desastre teñen aquí montado. Uf, non. Ai. Teño que baixar outra vez, porque ainda lle queda para rato, Isto non é normal. Que? Luís, rei, ti flipas, non, comigo? Espera, vou xunto del. A ver que me di. Non está Abel Caballero? Oxe, Osvaldo, non está Abel? É que Osvaldo ten un compañeiro, como se chama? Ui, Mateo, que clavado o Abel Caballero, ti.
E outro día estaba, with the light, porque porque funda Abel Caballero outro día, Miguel, o luns, todo con luces. Entón, unha parte decían, with the light, with the music. Facíamos, e outro era clavado a Caballero, porque clavado, Mateo, chámase. Como? Ah, sí, Benavides. Sí, Benavides ten nombre de telenovela, Benavides. Sí. Bueno, Luis, como verá... Ai, os fotógrafos... Rafa, ven para aquí, faime unha foto aquí cos políticos estes, home. Que? Quen escapa? Tranquilito, que agora vou facer unha foto. Sempre igual. Despois estou toda enrollada. Mira, vamos. É Paco que di... Cala, mira, Luis, vouche contar unha anécdota buenísima. Paco di que as cámaras que enfocan máis a él que a min, as cámaras da televisión. É bo, verdad, Miguel? A anécdota esta. A ver, unha foto aquí, co público presente. Bueno, ben, por certo, teño que presentar, pero vou pasar por aquí, porque senón vou acabar escarallada. Claro, despois teño que facer un número espectacular. Xa estou aquí, tranquilo. Mira Fariña, xa estaba. Fariña, xa estaba na Fariña. Xa estaba... María, que veña María. Tranquilito. Xa vou. Que non presentei, Paco. Ainda non. Espera, que primeiro vou... Primeiro presento e despois... Xa está, que xa van a actuar. Madriña, que maliños e que maliñas están. Con todos vos, o equipo JA. Muy bonito. Pero mira pa como está a sala de espera, Dios mío querido. Carallo, pois está chea, Home, xa che dixen que foras de paja, miña filla, como fixen eu, e non che esperei nadiña. E que tal estás? Bah, touche igual. E logo, non che acertou co que tiñas? Ai, sí, casi acerta, sí. Tiña 100 euros e cobroume 90. O que chegamos, que vergonza, Dios mío. Que vergonza, Jesús, esto. A ver qué hacemos ahora, cómo explicamos esto. Buenas noches y bienvenidos al nuevo hospital de Montecelo. Si no va usted para casa, va para el cielo. Sóltate, carajo. Sóltate. ¿En qué puedo ayudarles? Usted en nada. Está prohibido montarse en la camilla de 2 en 2. Xa sabemos, home, xa sabemos. Que pasa que non podemos? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Ahora mismo, o ridículo non o ve. É que cheguei á casa. Colles un espermo estás, enganchados como a caos. ¿Y usted quién es? Un familiar. ¿De quién? Dos dous. Unha, a miña muller, e o outro, meu irmán. Ai, que facemos, Dios mío, que ridículo. Igual tenía que verles un médico. Doctor Lorenzo, tiene usted un enganchón en admisión. A ver, enfermera, a ver, ¿qué tenemos aquí esta noche, Dios mío? Pero es ni un día de descanso, ni un día de descanso. Ay, Dios mío, no me falte la Virgen. Está la cosa dura. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una familia muy unida. Por arriba de coche. Menos cachondeo que se tú hasta os collóns, Oiga, aquí los diagnósticos los doy yo. ¿Qué son siameses? Son uns cabróns. No me digas eso, Mire, no me digas eso. enfermera, para el box 6, directamente. A ver, Geltrudi,
pois. Chama a ambulancia, queremos marchar para Vigo. Morremos aquí, Dios mío querido. Ay. Pero no ve que lleva media hora la ambulancia esperando. ¿Pero en dónde? ¡Ay, qué chulada! Nótase ben que é de Vigo, que lucerío, Dios mío. ¡Qué lucerío! Ay, parece o palco do Panorama. A ver, equipo Ja, vamos, que hace falta personal. Mirad cómo está la sala de espera, espabilando. ¡Vamos! Hoy les tengo que avisar. Yo me acabo de enterar y en urgencias hoy va a estar. En urgencias hoy va a estar. Ja, ja, la murga del equipo. Ja, 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 ja. Ya decimos y avisamos de antemano que por los años se os va a cortar, pero les consultaré. Ja, ja, cuando tome mi café. Ja, 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 ja. Salgo fuera y me acompaña a tomarlo una enfermera nueva pibón. Está su abuelo en planta y me dice: doctor, escucho unos silbidos cuando hago el amor. Pues no le van a hacer la ola ni aplaudirle, dije yo. A su edad natural, lo que no es muy normal es una nieta con tanto arsenal. Si el equipo Ja te consulta a ti, a Montecelo has de venir. Si los pacientes no están bien, yo les daré Speedife. Los dejaré en observación, en un sofá o en un sillón. Les doy revistas a escoger y la familia toda lee. Para su madre Lola el qué, para su padre la ABC, para su hermano el Kama Sutra, y para su abuelo el interview. Doctor, la psoriasis hace picar mi cuerpo y dice que le eche crema. Échela ya, una semana. Échela ya, que se la sana. Doctor, la psoriasis que yo nunca estuve en Soria y me pica. Así que deme algo ya, que vaya tela. Deme algo ya, que la mi abuela. Ay, qué pacientes tengo de tarde, que a usted le pica todo y su cuerpo está que arde. Ay, tampoco fui a Tarragona, mi salchicha tengo aquí y no es de Mercadona. Cuando le tengan que ingresar, con urgencia han de venir, que no sea por una muela, el juicio de la abuela, pidió la abuela sin ton ni son, la píldora y el sintrón, y le dije si a su edad ya no va usted a preñar, pero quedó tranquila, dándosela a mi nieta, si no, no duermo más, si no, no duermo más. Y yo quise ayudar a una chica embarazada que en estado llegó, ella lo ignoraba y no sabía que iba a parir.
lo dije suave, la medalla se la hemos quitado, pero el niño hasta el mes no le sale. Ingresé en urgencias, mi intestino está sufriendo, en camilla, ruedas y en pelota estoy aquí. Tan solo un pijama que cubre el cuerpo mal, mi culo al descubierto con vistas al canal, y el pasillo estrecho con enfermos todo el año, y yo que tengo gases como coño llego al baño. Aquí uno dentro se encuentra tanta gente, te vio Lupe Murillo con el cheiro ir caliente, quieren darme lata pero informe al final, no podía creerlo con el taxi realizar, dicen que mis gases son arma mortal, le puse a Murillo los ojos de esquimal. Buenas noches, Pontevedra. Por casualidad no habrá un médico en la sala. Moitos. Din, don, din. Doctor Lores. Doctor Lores. Preséntese en admisión. Desde que usted ya no ejerce, ha crecido la población. ¿Por qué dimitiste, Cifuentes, si tú desmentías las fuentes? No sé si era un máster o un hámster, la nota fue muy de Cifuentes. En la Moncloa ya se extrañaba que solo un robot tu máster convalidara. Pobre Cristina, vaya cagada, con tanta crema por la cara se notaba. La reina Leticia y Sofía, vaya numerito en Mallorca, cubriendo Leticia es muy buena, el Barça con ella ya suena, que abeja maya, Leti fue obrera, cazó al zángano y así ella fue reina. Después Leticia puso sus normas, pues en griego y español suegras estorbas. En serio que Abel Caballero ya es más famoso que Lores. Abel por millones de luces, Miguel por ciudad no lo dudes. A ver si ahora se ven arriba, pone baldosas en la vela hasta Gran Vía. O hará un proyecto, Lores pionero, y pone al Burgo más luces que Caballero. Gallastegui el alcalde, un código barras ha puesto, asfalto y un nuevo rayado, que el rojo burdel lo ha borrado. Ay, Miguel Ancho, cuánta elegancia, lo llamas ante tu perdona mi ignorancia, pues yo ese código he descifrado, día coño se fago aquí esté pintado. Ai, que che pasa, Antonio, Dios mío? Daime todo.
Todo, chama, por favor, chama un médico. Toma, chama, hai un médico, Dios mío, trae para aquí este home, morre, ai, Dios mío. O seguro sin cobrar, Dios mío, querido. Ai. A ver, pero dame a clave, dame a huella. A ver, home. Xa estou ben. Bueno, carai. La cumbia de moda en carnavales, que habla de lores, también de concejales, que nadie se enfade, tan solo es carnaval. Siempre salen temas que alguno encaja mal. Los viajes de lores fuera de Pontevedra, él dice que son para invertir en ella. No sé yo qué empresas invertirán aquí, porque vinieron, dijeron piriquí. Jacobo Moreira dejó la oposición, parece que el hombre no copia el de Marcón. Después de estos años Jacobo consiguió despacho y de Armani un traje azul chillón. Para que el pueblo vea, después van de cena y pronto saborean gazos de la tarta que Lores les trocea. Rafa Domínguez prefiere la alcaldía, estar 4 años a citas todo el día. Lores si pierde y ejerce yo me cago, este se confunde ya longo con lumbago. Según dice Mosquera, pincharon la prueba, abonando las palmeras, le crecen naranjas, patatas y hasta peras. María Rey, ibas muy arriba, qué buen pasear, te vi yo por la oliva, tú sigue riestra hacia las palmeras, ahora que hay naranjas, igual está tu media. De mestre composteiro, Lores nos dice que huele a hierba buena, pues si tienes huevos ponlos en michelena. Por casualidad, ¿no habrá otro médico en la sala? Din, don, din. Doctor Domínguez Rafael. Doctor Domínguez Rafael. Le sugiero que no se cambie a la política. ¿No ve lo que le está cayendo esta noche a Miguel? O cafeciño, se toma o cafeciño, na cuña ou en marquesa, sempre lle poñen churros ou pastas de frambuesa. O cafeciño, o cafeciño, o cafeciño, o cafeciño, ali el abaitedo, senta nos veladores, alguén está ao acecho polos alrededores. As gaviotas, as gaviotas, as gaviotas, xa están aí. Sí, 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 xa están aí.
vai menú de churros, pastel ou pan de leña, tostas con mermelada e a camarera veña. As javiotas, que las almorzan mellor que ti. Sí, mellor que ti. Traballan en equipo, invaden as terrazas, empachan a empanadas, despois cajan ajuadas. As javiotas, que las apuntan a máis de un. Empeza o bombardeo por diante do concello, correndo banda Silva, que lores para o pleno. As javiotas son do PP, dixo Raimundo Domínguez ben. Xa, Domínguez xa, que las desfogan co BNG. Bueno. Como podedes ver, esta era o cafeciño de Anxo Ribeiro, desta concelleira Anxo Ribeiro, que a pobre sempre sale bombardeada por as mañás cando toma café. Se chove entre semana, aí están os negros dos paraguas do Senegal. Chove entre semana, voces en cada esquina, se vas por peregrina, viciando sin parar, que les venden paraguas, evocan a un negritos, pedindo precio de un, e dime 5 euritos, pero lles pasa algo, que saen a toda mecha, deixando os paraguas, e a min coa boca aberta, era Richard o Poli, e di pola emisora, xefe collemos debe ser de Bora. Eu acojonado, chamo polo negrito, mirando de reollo, agachado estaba o tipo, non son de Bora home. Dixenlle o Richard, o paraguas é do negro, que ahora corre pola oliva, recolle todo el ego. Dixolle manteñe, refuerza peregrina, e fai unha redada, se chove entre semana, aí están, os negros dos paraguas do Senegal. Empeza a redada, veñen as caralladas, por Richard cara oliva, os negros no barbadas. Chove entre semana, aí están, os negros do paraguas do Senegal. Un negro fai un xiro, pre todas galerías, un poli cae da hostia, jode 4 días. Chove entre semana, aí están, os negros dos paraguas do Senegal. Un perdeu a porra, o negro na carreira, o negro agora a miña va a tragar enteira. Se queres saber máis, hai que esperar, se chove entre semana, continuará. Oye, Antonia, estoy en unha desgracia. Enteráchete que o Dr. González sei que está ingresado, eh? Pero como vai estar ingresado, sin do vin eu ayer na luna, cunha rubia espectacular? Ai, sí, ese foi o carallo que tamén o viu a muller, home. Cuando llama a mi cuñada que había roto aguas, hubo que subirla al coche y estaba toda mojada, también con nervios del parto, por eso ella vomitaba. Este es un momento tenso, a mi suegra yo le dije, los dos quitamos entrada y de un gol el Fabril ganaba, para que no escaqueara. Le hice una pregunta clara para que no escaqueara, señalando que me embarcaba. La llevo usted o la llevo yo, penalti a favor pitaba. La llevo usted o la llevo yo, hacía que no escuchaba, incógnita despejada, la duda quedaba clara. Llevé yo a mi cuñada porque el Ponte ya empataba. Cojo yo mi coche
tienes un pitilla. Llego a Sagasta, Doctor González, a ver se pode botar aquí un ollado ao rapaz, home, que ten 5 meses e ainda non abriu os ollos. A ver que lle pasa ao rapaz, a ver que lle pasa ao rapaz. Ten 5 meses, di? Vamos a ver. Voulle facer unha pregunta. A ver, que queiras. Súa muller traballa? Sí, home. Traballa? Claro. E onde traballa a súa muller? Aí en Blancoporto, no restaurante chino. Los chinos? Sí. Entonces, o que ten que abrir a cabeza e os ollos é usted. Chabelita invitó a Kiko en la última boda. Por confusión él no fuera, a Kiko eso le incomoda. Ponía en la invitación, hace falta confirmación. Por eso Kiko no fue, él solo hizo la comunión. Junqueras en la cárcel siente un trato separatista. El estrabismo que tiene se lo consulta a un oculista. Tienes un ojo vago, dijo el doctor convincentemente. Si tienes un ojo vago no es el del culo precisamente. Siempre los que gobiernan son todos unos gamberros, unos corruptos mafiosos, odiosos también embusteros. Ellos son muy canallas, sinvergüenzas, superrateros. Y no les quiero faltar porque ante todo soy un caballero. A Paco si no le abre el telón, es tema de cobertura. Le han dicho de Vodafone, ponle fibra que te carbura. Lleva un mes con la fibra y ahora viene notando que caga divinamente, pero el telón le sigue fallando. Se cree del Pontevedra, tiene ese don y arte. Dice que mucho fornica y de él sí puedes fiarte. Un día abrió su cartera, descubrí que lo
hacía poquito. Dentro tiene condones de la Expo y de Naranjito. Como la grande o tsunami, tú súbete a un sitio alto, mantén los ojos abiertos, en Tenerife oyó a expertos, sarameses desde un sexto, vio que venía la ola, entonces dijo a la suegra, baja a comprar unas Coca-Cola. Última llamada de la noche. Doctor Lores. Doctor Lores. Non está. Tenemos una bata libre por si pierde las próximas elecciones. Cuando vienen elecciones el cambio es asombrador. Toca entonces hacer obras de la Junta del Concello y por qué no Diputación. Votos dando favores que algún partido realizó. Y si salen sus amigos, les irá mejor que yo. Piden el voto a mi tío, a mi madre, a mi hermano, a mi suegra Belén. Prometen trabajo a mi prima, a su hijo, al Espíritu Santo también. Vienen elecciones y si hay adelanto, uno a uno diciendo, ¿y tu voto pa' cuándo? Si ganan PSOE o Marea, donde ficho te haré casar. Te prometen subterráneo que te lleva hasta la plaza y al museo medieval. Ciudadanos harán subterráneo por Moyaba o María Sola. Así ya cambia de modelos, uno el de ciudad y el otro Pipa y Lola. Piden el voto a mi tío, a mi madre, a mi hermano, a mi suegra Belén. Prometen trabajo a mi prima, a su hijo, al Espíritu Santo también. Vienen elecciones y si hay adelanto, uno a uno diciendo, ¿y tu voto pa' cuándo? Más subterráneo Alameda, Rafa Domínguez va a dotar. Lores busca aparcamiento que los restos del caudillo en tu plaza va a enterrar. Lores pone subterráneo de la alcaldía celulosas. Luego allí cava una fosa con destierre para este como hizo con el Nosa. Piden el voto a mi tío, a mi madre, a mi hermano, a mi suegra Belén. Prometen trabajo a mi prima, a su hijo, al Espíritu Santo también. Vienen elecciones y si hay adelanto, uno a uno diciendo, ¿y tu voto pa' cuándo? ¿Y tu voto pa' cuándo? ¿Y tu voto pa' cuándo? Bueno, ya va llegando ya la hora de despedirnos, ya vamos a dar paso a los siguientes compañeros. Un año más, daros las gracias a este maravilloso concurso de murgas, a los asistentes por la larga espera que tenéis ahí, porque es de agradecer. Y no queríamos marchar sin antes dedicar este trocito de canción. Se la queremos dedicar a todas las mujeres. Mañana, día 8 de marzo, tenemos que estar todos en apoyo por la igualdad de los derechos y que todos con respeto alcemos la voz y esta canción dice así. No quería marchar sin darles antes un mensaje
a las mujeres por igual siempre se traten. No es siempre que se enteren los de vos. Todos somos iguales y ellas tienen voz. Todos somos iguales y ellas tienen voz. Todos somos iguales y ellas tienen voz. Es la hora, es la hora. Es la hora de acabar. Toca, toca, palmas, palmas. Que acabamos sin almar. Gracias por su asistencia. Y a las burgas que aquí están. Que volvamos siempre juntos a cantar y a disfrutar. Se va el equipo ja. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 y este aplauso es para ustedes de la Morga equipo ja. No entiende la luz. ¡Luces al público! Por favor, si alguén me pode encender as luces do público sería maravilloso, porque repetín 5 veces antes de sair. Pablo, si podes poñer a música cando acendan as luces, se se ocurre algunha vez, pois genial. Grazas, Pablo. Guapo, Pablo, cando queiras a música agora. Gracias. Miguel, estás por aí sentado. Ah, marchou. Bueno, igual, pau con ramo. Pablo, baixa as luces. Luís, podes vir? Ven. Que como non está Miguel, marchou. Ti sabes de que vou disfrazada? Ti vas de que vou de Pedroche. Sabes que levo aquí? Mira, mira por fotógrafos. Non por aquí. Queres tomar as uvas comigo? 3, tomamos. Colle aquí, espera. Sidra asturiana. Porque o cava é máis caro. A ver, abre, que estou nerviosa. A ver, que estou nerviosa contigo. A ver, abre a sidra. É que pensaba hacer colores, pero marchou. Que? A ver, cuidado. Cuidado, Miguel. O Miguel Luís. Ven, a ver, toma para ti. É que sabes por que tamén fago isto das uvas? Porque como non me teñen pinchos, teño que tomar uvas e traer sidra da casa. Veña, a ver, ave unha, a ver. A ver, Luís, ponte pa aquí. A ver, brindando. Ahora bebe, home. Non sei, por que podemos brindar? Por Pontevedra, vai. Veña, unha uva, toma. Come unha, a ver. Eu teño fame, por que non pones?
Teño unha fame negra porque non me poñan pinchos. Gracias, Luis. Que riquiño. A copa podes quedar con ela, despois má subes cando se xa... Rafa, outra foto, venga, vai. Seguí ben. Venga, vai. Que chulitas son. Tive que repetir o seu... Oh, coño. Díxenlle 5 veces a Paco que encendera as luces de público. Que increíble. Unha cousa. Visto así, porque as mulleres teñen a liberdade de vestir como lle dé a gana. Vou para arriba a presentar a seguinte. Paco, estou enfadada contigo, Sí. Eu sigo coa sidra, mentres. Miguel, ven pa aquí. Espera, no. Miguel, ven, no, Luisito. Luis, espera. Que está Lores. Dame a copa. Que ven por aquí, dame a copa. Claro, dame a copa, Luis. Luis, dame a copa. Miguel, que tes que brindar comigo con sidra asturiana. Viva Asturias. E tomar... Ai, coño, ui, xa me puse nerviosa. Entre Luis e Miguel. A ver, espera, mira. Están molladas porque es que... A ver, ti espera, ti brindar comigo, que Luis brindou. Espera, e todos, por Pontevedra, así, para que nos miren todos, é verdad. Podes comer uva. Claro, sidra gaiteiro porque acaba a cara. Veña, xa. Mais alto. Arriba, abaixo, adentro, pode. As uvas, Miguel. Mira, sabes o que lle estaba dicindo despois? Tú come. Outra. Home, claro, que es que sei cos ollos cerrados. Eres cojonudo, Como te enrollas. Mira, sabes que lle dixe antes esta xente? Sí, ti come. Bueno, que eu non teño pincho, pero bueno, sí. Sí, veña, vai. Bueno, Miguel, moitas gracias, eres cojonudo. Sabes por que vou vestida así, que lle decía esta xente? Porque as mulleres poden vestir como lle dé a gana. Pilar, sí ou non? Queres un pouco? Oh, por suposto, Pilar, venida comigo tamén. Vai, por ti. Estou me poñendo fina tamén, É que non hai estrellas no backstage. Jaime, ti queres? Vai, por nós. Polas mulleres. Bueno, ao final o número saiu moi ben, Ao principio non, que non me poñen as luces, pero así. Rafa, gracias, guapiño. Bueno, Miguel, deixa, comparte con Carme e con Jaime, pobre. Bueno, e con Rafa tamén, con Celso, con María. Pa vos non hai. Paco, estarán preparados? Luis, gracias. Que riquiño eres, Eres majísimo tamén. Non chegas ao nivel de Lores, pero bueno. Pero casi, que sí, Teresa? Teresa, que guapa, queres un pouco? Non. Bueno. Mira Lores, que coas uvas, que pavero, Si, home, da miña botella nada, eu levo para atrás, que non teño ninguna botella de agua. Chupito, mira. Podo presentarse? Estos son os meus amigos do Grove. Tamén. Non están? Bueno, vou para arriba. Outro saudiño para Ana, que me estará mirando. Ana Belén, de Janas de Leria, que ainda non están. Están colocando. Paco, me mandache subir e agora me mandas... Sí, gárdama. E as copas tamén. Pero, no, cuidado coas copas. Shh, Paco, cala, que teño que presentar. Dime. Ai, o paraguas, Paco. Como? Sí, por aquí. Bueno. Ui, a estas ainda lle queda, entón vou lucirme máis. Pilar, ainda lles queda esta murga por colocarse. Se troncha. Que? Teño que baixar, a ver, que tal?
Vou a preguntar ao público a ver que tal está. A ver por arriba. Ostras, dime, Pilar. Joder. Me la como. A ti, digo, non a Pedroche. Que riquiña é. Grazas, Pilar. Como se nota que eres a miña amiga. Hola, Marina, que tal? A ver, vou seguir facendo tempo, entón. Porque, claro, estes de Grove onte... Ai, vou falar coa protestona, esta que está detrás de Miguel. Que? De florista, vou. De unha muller, vais de florista. De que vou, xa que sabes? Da Pedroche, de florista, di outra. De florista, sí. Pase, señora, pase. Vou lucirme un pouco. Mira que o fixen eu sola, Merquei un bikini e puxen imperdibles flores, imperdibles flores. Esto nos chinos, coixeino por aquí. Son unha máquina de facer disfraces, e eu non. Despois lle teño unha canción, a última, Miguel, non te emociones, xa non me meto máis contigo. A última é a que vale. Bueno, vale non todas, pero a última vale moito. Ainda están afinando os instrumentos. Vou falar coa protestona esta. Señor. Luz, a que estou guapa. Che dixen que ibas... Merchi, flip. Dígame. Faga vostede con imperdibles todo posto por aquí, así con flores, non mira. Dos chinos, as flores e isto. O bikini en Primark. O que sei pode decir. Non, en Pull&Bear mellor, que é de Amancio. É por improvisar, porque... Ti miraches, vou aquí a sentarme ao lado de Teresa para facer tempo. Ti miras o que teño que improvisar? Si, dame un pouco, teño unha fame negra. Non poñen... Luís, ti te tronchas. Non me ponen bichos, non? Parezco os de Sálvame, que están comendo todo o rato. Perdona, Teresa. Parece vulgar, sí. Perdona, Pablo. Non que estea delgadiña, así que como ven, Como cocidos e como... verduras e todo. Estou delgada porque é de familia. O meu pai xa era así delgado. Ah, que si, Luís, ti tamén eres delgado. Estou estupenda. Ti que eres daqui de... Ai, perdona, Luís. Ti eres daqui de Pontevedra. Pero non eres escritor, non? Ah, que había un escritor allá, non se chamaba... Mira, que guapo, está el sí que cosubas. Tan ricas. Estás acabando o racimo. Non, bueno, si, un así. Sí, a Paco. Así. Tampouco, pero pobre. Jaime, Celso, queres? Me has enseñado tú, hoy tu jefe. Cuidadito. Vai de ser unha primeira dama. Que? A Sidra. Foi a Sidra, non? Sí. María, que? Pedro, mi Pedro, que eres? Pablo, escoitaseme ben? Non, é que parece que non hai pila. Non se me escoita, que non? Urco, sí. Agora é que eu teño... Sempre me coloco máis os micros. Pedro, que eres? Jaime. Non se escoita, non? Escoita? Non. Teño que gritar, menos mal que teño boa voz, verdad, Pilar? Un bebo, que eres? Escoitaseme agora? Agora sí. Bueno, vou subir, porque eu creo que xa están, Non vou estar facendo tempo. Bueno, menos mal, polo menos comín. Sarandeses, que polo menos comín. Toma, Pedro. María, vamos. Vale, genial, porque xa está. Con todos vos, Janas de Leria. Ostras. Jana de Leria.
maquillando unhas de Pontevedra color a escachar. Enseguida todos co cabalo vámonos para a pintarnos antes de que fajan o muro detrás. Despois de 2 meses de viaxe pudemos chegar. O cabalo mirábame raro de tanto nadar. Encontrar Pontevedra, qué fácil está, con señales de fume, de o cheiro criminal. Cando entramos no centro, co parrulo fumo está. Si me das un pitillo, chaval, yo te puedo maquillar. Ti maquíllame, la pintura ti píntame. Ven, ven, un sitio de verdad queremos parecer. Non te cortes, carjaller, aquí nos tes. Que locura, eu xa lo sei. Ti queres tamén, pois va darche a ti. Os Juni que están aquí, non te asustes, vamos te atacar. Esa cara triste vas cambiar, déxanos pintarte, xa verás. Esto é Pontevedra, os de Vigo que sabrán. Murgas e parodias, en outro sitio non hai. Ti tan solo escoita, que vas a disfrutar. Coa tribu dos Juniques, que ataca sin piedad. En carnaval. Boas noites, Pontevedra, estamos na nosa noite boa. Para nós é unha das noites máis bonitas do ano estar aquí nesta final, co ambiente que hai por aquí por detrás, co bo recibimento que sempre nos dades. Somos la Murga Jana de Leria, mitad do Grove, algunos de Pontevedra, hai de todos lados. Bueno, vamos a intentar facervos pasar un bo ratiño. Vamos a empezar facendo unha canción que non é un pouco difícil, que é de Bohemian Rhapsody, para intentar conseguir que todo o mundo vai ao mesmo tempo. É un pouco complicado, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a falar nesta canción do problema que temos ali no Grove, que tuvemos na cabalgata de Reyes, que resulta que o noso alcalde, tan inteligente como é, como os barrendeiros non lle funcionan, non deixou tirar confeti na cabalgata aos rapaciños. Prohibeu o confeti malos sprays. Os barrendeiros do Grove é un caso único no mundo, porque todo o mundo os ve pasar con la carreta, pero nadie os ve nunca coa escoba na man. Eles damos de un lado para outro. No 2011, hubo un avistamiento de un barrendeiro con unha escoba na man. Pero foi un avistamiento dese como que ve a Virgen ou un extraterrestre, unha cousa así. Non hai pruebas. Entonces, vamos a contar aí. Sacadelle o micro. Vamos. Xa non deixan botar confeti nin spray, e o do bloque bota bomba se dá igual. Que pasa aí? Neo Carmen nin San Martín. Pero a Eladio, que llevamos a decir? O chaval, echa así, e tal cual, Mr. Bean. E os rapaciños, as nais estaban ya de sí, así. Mamá, é pa flipar, cotobelos de que vai, ven a comprarme un
Gracias. Bueno, vamos a meternos xa en temas generales. Vamos a empezar falando das lavanderías estas que hai pola calle, que todo o mundo ahora é unha moda que vai a elas, despois ali mezclan a roupa, chegan a casa ou van a encontrar roupa de outro, hai divorcios, hai mala hostia, hai sartenazos, é todo provocado por esas lavanderías. Despois tamén falaremos de Rebachol un pouquiño, e como non acabaremos con Caballero. O noso Caballero non pode faltar, ese inglés tan famoso que está por todo o mundo, que é mentira que foi a Cambridge, estuvemos investigando, é mentira que foi a Cambridge. Despois de un arduo traballo de investigación, sabemos que sacou o inglés na mesma academia que Parrulo. We're gonna wish you a Merry Christmas. É un da mesma academia. O de Cambridge é máis falso co Máster de Madrid. Vamos alá. Calzoncillos do veciño son meus calzoncillos. Si, non é broma. E outro día puxemos que me avoi a miñoca. A de hostia. Ese tipo en vez de picha ten unha anaconda. O que rompeu a Rebachol merecía un castigo. Todas navidades a el de Lorito. A verdad que este ano os adornos foron che decentes. Non foi como o ano pasado un árbol de xojete. Cambados, tembiño, árbol de botellas, no grobes en toros que nos representan. Pero eses de Vigo non teñen un árbol para representalo. Oye, no vayas pacando. El alcalde de Vigo es welcome, very bode. With the light, with the music, Vigo alumbra hasta no jove. Caballero, 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 Mr. Caballero. Caballero, 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 Mr. Caballero. Los ecologistas berraron con Caballero y os pasaron robado toda Navidad expertos. Caballero, 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 Mr. Caballero. Caballero, 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 menos inglés e máis gallejo. Gracias. Ahora vamos a cantarlle algo da sanidade que temos tan mal. Aproveitando que temos aquí dous médicos, o do BNG e malo do PP que andan por aquí, se a xente ten que pasar consulta, acaba primeiro aquí que indo a Monteselo. Porque, eso, entre os que se van para Portugal e os que veñen para a alcaldía, está o Sergas e médicos. Vamos alá. Nace unha almorrana, xa podes ir bautizala. No médico danchecita, cando a almorrana xa fala. E jubilanse doctores, Feijóo non manda recambio. Si se jubila o seu chofer, o mismo día ten 4. Como unha ola de xente por urgencias, trae unhas copas que xa non amor a festa. Isco Daniel non tiñas tan vientazo en fin de ano.
jefe arriba, el gran jefe arriba. Arriba, arriba. Vamos, vamos. Gracias. Gracias. Non che entra moi ben. Tranquilo. Eso que tuve que desplumar dúas jaliñas, pero vai este hijo de lo jaliñeiro inteiro, me cago en Dios. Gracias, Miguel Ángel, de corazón, gracias.
Gracias, Pontevedra. Agora, como fixemos onte, aproveitando que queda un ratiño solo para que sea o 8 de marzo, Día da Muller, queremos desde aquí, fixemos unha canción para darlle un reconocimiento a todas elas, que ahora mismo están pasando un momento así un pouco dudoso por estas novas ideas que traen algúns partidos políticos. Hai que reconocer que durante moitísimos anos na ditadura e despois tuveron que luchar moito para poder ter algúns dereitos máis ou menos parecidos dos homens que ainda nos teñen, en sueldos, en moitísimas cousas máis. Entonces, para denunciar estas ideas, fixamos unha canción. Cuando fumamos a pipa da paz, todos son ricos en fraternidad, e a veces preguntámonos que hostia fumarán eses sitios de vos. Dereitos da muller queren quitar, e desde aquí queremos avisar que non daremos ningún paso atrás na lei contra o maltrato e pola igualdad. O amor de madre patria e bandeira, non o tedes polas máis verdadeiras. Solo vos molestan os inmigrantes, si non son futbolistas ou cantantes. Con Jana de Leria berraremos que non queremos ningunha menos. Aquí tedes que estar. ¡Vivas, libres y sin miedo! Gracias. Bueno, solo nos queda unha canción para despedirnos, que vamos a empezar falando así un poquinho de política, e xa o mezclamos co camionero ese, que atacou os ciclistas, pero a veces a violencia non é o camiño, pero un martillazo a tempo ponte a andar, a verdade que sí. De verdad que un home deses no Congreso de Diputados moitas veces facía unha falta negra, porque aquelo, madre mía, todos lo sabemos. Vamos a contar así, e con isto despedímonos. Moitas gracias pola vosa acollida. Viva Pontevedra, viva Grove, e non perdades este concurso nunca. Veña quen veña de alcalde, esta é unha maravilla, de verdad. Encantados de estar aquí. Fixeron unha moción, largaron a Rajoy, e no medios cataláns outra vez eleccións. Hai xente sin traballar, mentres eles perden tempo pa tirar 4 huesos. Non podemos entender semejante follón. Mira que fácil os huesos do dictador, dallos alores que lle sirven pa compost, e poñedemos xa serios, que si non o camionero pa Madrid vamos mandar. E baixou do camión, vaya dos, como corrían, por Dios. Vaya dos, o martillo fai milagres, corrían máis que a pedales. Aunque esto xa se acabou, eso non, eu pa quen tá aquí non vou. Eso non, no Burgo están construindo unha reserva pa indios. E agora gritámonos, vámonos, esta festa xa acabou. Vámonos,
no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace tiempo que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Tarde o temprano serás mía o yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. ¿Y ahora cómo es? Me gusta Lores. Me gusta Lores, sí. Tarde o temprano seré suya, mío él será. Me gusta Luis. Me gusta Luis, sí. Tarde o temprano seré suya, mío él será. Que conste, amor, que ya te lo... Pablo, xa está. Era solo ese, o estribillo. Madre mía, pillou un motoro. Estaba no sofá repachingada. Non vos fixastes que saiu a canción antes que eu? Estaba no sofá. María, dime Paco. María, que acabou a murga. Ostras. Estaba dormido, Miguel, pero de todo, Rocket. Bueno. Ai, teño que saludar tamén a miña irmá. Hola, chus. Que me fixo o peinado de Ami. Agora xa desfixen, pero claro, pobriña, antes non a saludei. Bueno, vou a baixar porque estes teñen para rato, que son do Grove. Mi mariña. Paco, acenda a luz, que vou a falar coa xente. Gustouche a canción, Miguel? Despois cambiei, porque claro, non vou estar sempre contigo, teño que variar, Luís, claro, eu que sei. Se non, que? Bueno, pois entón, a ver, me gusta Rafa. A ver, pero tendes que facer palmas como ensayo de outro día, A ver, unha. Agora Rafa, entón, non Luís? Oi, Luís. Miguel, agora Rafa. Ou tamén, pois, me gusta Jaime, o de Marea, sí. Me gusta Jaime, o de Banda de Salcedo, sí. Claro, que me gusta Celso, o cociñeiro. Me gusta María japonesa. A ver, vou baixar. Bueno, entón teño que cantar. Me gusta Rafa todo. A ver, unha, dúas, tres. Me gusta Rafa. Me gusta Rafa, sí. Moi ben, Miguel, a que sí? Pero mellor es que te dedico a ti. Bueno, vou baixar a ver que tal. Estou reventada, Espera que che conte, Miguel. 5 días o luns. O mércores 6. Hoxe outras 5. Como non me vou quedar dormida no sofá, verdad, Pilar? Estaba Roque, Menos mal que viu Paco. Estaba pedo, estaba. Que fixeches coa sidra, Paco? Que non estaba no backstage? Non, agora non, despois. Non, pero levou a sidra e non se volveu a ver. Que? Como? Vou ir por aí a ver, a acompañar a xente, a decir que tal está pasando. Mira, bueno, que tal o están pasando coas murgas? Ata agora xenial, Que? Non, pero agora non quero a sidra, non se entera. Despois, agora estou traballando, como vou beber? Despois da última burga para celebrar a final. Ui, non se entera. Que? Non, Paco a min, mareas a Paco. O que me marea. Marea, como Luís. Ui, non sei se cambiar, Aquí sí, señora. Bueno, non sei. Hola, Lucía, que tal? Paco, estou aquí. Paco, deme Paco. Non me fai caso, señora? Non é eu que lle mareo. Aquí sí. Que faceis aquí os de Montecelo? Vou por aquí a ver que está pasando a xente. Bueno, subiron o nivel, estas todas... Sí, é verdad. Sí, eso ten razón. Teño que agradecer os de Canal Rías Baixas, a Paco. Hola, Paco.
A Paco, os demais non sei como se chaman, pero... Ah, bueno, Joaquín, que é o fotógrafo oficial. Despois o chico de que non sei como... Como se chama, Joaquín? David? Hola, David. Ah, non, David aí. Jorge? Abel, David e Jorge. E Joaquín e Paco. Olha tamén. Un aplauso. E tamén un aplauso para Pablo de Sonido. E para José. E para dous chicos que non sei como se chaman, moi amables. Xa dixen, Joaquín, o fotógrafo de Canal Rías Baixas. E dous chicos moi amables, voulle preguntar a José. Como se chaman os dous chicos que están atrás, José? Eladio. José Mario. Non, de verdade que non escoito, Eladio e Carlos, graciñas, que sempre estou mareando. Colócame o micro aquí, colócame o micro acá. Así que un aplauso tamén para Carlos e Eladio. Un aplauso moi forte tamén para todas as murgas participantes. E outro tamén para as murgas finalistas. E outro moi grande tamén para todo o público que asiste, que está algunha xente desde as 6 da tarde aquí facendo cola. Para vos, un aplauso moi grande tamén. Graciñas. Ahora, estamos de agradecimentos total, Claro. Si é verdade que xa... Paco, moi ben, o de agradecer a de tele, que xa non me acordaba, que ano pasado agradecín, este ano xa se me foi a bola. Que? Vamos. Pero mira, Paco, vou subir por aí, porque... Sí, vou. Vou por ali. Si que si non, mátome. Sí, xa vou, Paco. Rafa, despois me tes que entregar unha cousa. Bueno, xa che direi na última salida. Xa están preparados esta murga maravillosa do Grove. Guapa. Con todos vos, os arrombados, aplausos. Sempre está no cortello a berrar, pero este é un cortello especial, porque este é o cortello da casa consistorial. Especial, porque este é o cortello da casa consistorial. Boas noites, Pontevedra. Gracias por vir a todos, a todas. Vimos do Grove, somos os arrombados, mundialmente conocidos. Somos do Grove, pero é unha comparsa nacida en Pontevedra. E diades vos, ala que barbou. Non, nacemos no hospital todos, a maioría. Sí ou non? Aí, ao lado. Compañero, por supuesto. Somos veciños todos. Ben falado, ben falado. Correcto.
Somos unha pequena agrupación do Grove que, bueno, bien. Solemos alear leña. E, bueno, este ano facemos unha parodia do que podría ser calquer concello, pleno, senado do mundo mundial. E me explico. Aquí non hai Dios que se entenda. Isto é todo unha animalada, todo vale. Cada un no seu idioma, tira por aquí. Por eso representamos a nosa dereita o grupo das vacas. Que representa o Partido Popular. Aí os temos. No lado oposto está o Partido das Ovellas, que sempre van en bloque nacionalista. Lores, estamos por aí? Son dos teus, Lores. Mira vai, van en bloque aquí. Un poquinho máis, un poquinho. Eso. Tamén temos os burros. Que representan a Esquerda Unida. E tamén temos un partido que temos no Grove, que é o Partido Jalejista PIG. Van con uns porquiños. E aquí no centro, Argeliñas Obreras, que representan a nosa agrupación, a que está no Grove, mandando. En breves termos unha sorpresiña. Bueno, dito isto, esperamos que vos guste. A nos encantounos Vironte tanto que volvemos hoxe. Aquí estamos. Gustounos, encantounos. Unha cousa loca. Así que vamos a arrear leña da boa. Gracias por vir e a disfrutar, chavales. Frenos as vacas peperas están pa dereita. As ovellas que andan en bloque aquí son as jefas. Os porcos aquí solo pensan nas súas lameiras. E os burros co boina do che de que partido era. I-u. Estas jaliñas do Partido Obrero van pa 4 anos sen poñer un huevo. E aquí o que falta neste cortello é o que manda. Ojalá de colores. Cando temos pleno é unha comedia. Falamos de todo menos Pontevedra. Uns con Cataluña, outros Venezuela. E a poli berrando. Lores! E el sueldo pa' cuando? ¿Y el sueldo pa' cuándo? Lores, encantado. Con esto non contabas. Con un jalo de colores non contabas. Ocorreusenos así a última hora, somos así. Vamos cun temiña que dedicamos a un cura moi especial que temos no Grove, o noso cura Ventura. É un cura destes de última generación, redes sociales, a tope, non lle chora nada. Ten un fenómeno de masas e de mosas. O tipo vive en parexa, é unha cousa moi bonita. Está moi ben. E canta a Dios, nunca mellor dito. Canta a Dios. Mira, si é canta a Dios que nos chamámoslle Freddy Venturi. Tal cual. É a reina o tipo. Ventura, este tema vai para ti. Eres un artista, cando queiras podes vir con nós.
esos cantos celestiales, a que lle fai os coros, dille sigue, sigue, no pares. As vellas na iglesia bailando reggaetón, a misa das 7 xa parece o Cristo. Compra o disco e que yo pague Dios. E ahora don Antonio, para non ser menos, vai sacar un CD al estilo trapero, videoclip incluído, co fillo de Ruco, os dous van de bolos, pim pam, truco, truco. Hai outro marchoso, o que pardo da vía, de Garavilla levo latas, medias caducadas, vendeu despales no coche, e unha caixa entre as cachas. Dixeron eles, non te pases hoxe co micro. Eu teño un imán po micro. Ahora vamos a dejar un temiña dun veciño, un amigo noso tamén, queremos ir moi ben, que hai en todos os pueblos, supoño que habrá un fenómeno de masas tamén. Que o tío, tienes antes a televisión e salen todos os canales, é acojonante. Ti pos unha serie e o tío está ali. Cambias de canal e o tío está ali. Non sabemos por qué. Aparece. Collo ese chope, é un chollo. Entón vamos a dedicar unha canción ao noso magnum particular. Parece que ben o tipo. Esperemos que vos guste tamén. É verdade, é verdade. Vamos, chavales. Moita xente foi ao casting, pero o que justo veo se Savil dese Ferreiro, o de actor e un chollo que non lleva mal. Aprendeu moito das pelis de Nacho Vidal. Ibas con toda ansia pa ver a serie de Coronado, jodes un chasco cando cambias pa Telecinco, porque o único que sale é o Bijote de Porfirio. Hasta Bertín Osborne quere levalo pa entrevistalo, ti ten coidado coa tua muller que é unha bichaza, porque donde pone el ojo, por fin pone la bala. Falando de elementos, tamén aquí podemos, para o ano, seguramente para o ano, vamos a volver, isto non justo non é un mundo, tenemos que animar aquí, introducir aquí outro tipo de animal, non? Outro partido político, uns partidos novox que hai por aí, que son un Cristo. Esperamos que vos guste esta canción, cabeciña e para todos. Salud. Hai que votar outra vez, en Ponte a única duda é si Jana Lores ou Jana Lores. Novos
partidos nas eleccións. Un dos máis sinceros son os de vos. Van de cara al sol. Na finca batacos mitín de vos. Hasta pinchou un DJ, pinchou moi ben. Os coches de 3 en 3 en un tamiento. Van coljar na ventana a momia de Franco, bater unha boa fachada. Hasta os meniños xa non poden na escola usar a man esquerda para quitar as cacolas. Pensaben a quen elegir, pensaben a quen elegir. Xa caeu Andalucía, diz que empresa reconquista, os corvos xa están aquí. Pensaben a quen elegir, pensaben a quen elegir. Xa caeu Andalucía, diz que empresa reconquista, os corvos xa están aquí. Preparamos un par de temas para Pontevedra, Costounos un pouco, porque a xente traballa tamén, eu que sei, non estamos todo o día a mirar para onte, non? Bueno, xa estamos. O do Partido Popular. Nós non traballamos. Gústanos o faranduleo. Devolvede todos os cartos, ladrón. Onte insistí un pouco no detalle. Se alguén non me entende o meu gallego, podo traducirlo para o Pontevedra toda a vida. Podo empezar de novo. Buenas noches, somos los arrombados. Ahora ven un temazo. Preparados todos. Logo teño sorpresa. Vamos ya. Fábrica de Ence, xa non solo jode a ría. Ahora tamén o camión, anda jodendo ciclistas. O tipo foi co martillo, resbalou no último instante. Eso foi polas cajadas dos que iban correndo diante. Ahora van a ampliar van os calvos, poñer pelo do barato. Eso dis que doi un juego, nalgún sitio cho quitaron. Ahora xa xente de Ponte, Ence xa non nota o cheiro. Como botaban de menos, puxeron os composteiros. O alcalde está a recorrer o mundo de punta a punta. E sobre Pontevedra todo o mundo falle a mesma pregunta. ¿Cuánto voy a tardar en aparcar yo el coche? No les canta canción de Sabina así. 19 días y 500 noches.
verdad que estou pensando que o Grove sempre quere ser como Pontevedra. Peatonales e escadas por todos lados hai peatonales. Cada vez máis. O cheiro xa non dicimos nada. Cada vez cheira peor no Grove. Non hai cheiro, non, que va. Non, cheiro eu. Mira para aquí va, que quedou este. Mira que quedou este. Cuidadito, si cheira. Oye, o que leva o tema de luz non será Abel Caballero, non? Estou aquí ciego perdido, macho. De hostia, baixa yo ao chintófano. Dios, non se para. Resulta que si en Vigo, por cierto, bueno, o tema de luz foi un cachondeo, non? Pero no Grove nos quedamos atrás, fixaron un árbol de sentolos, con cachos de sentolo. Hai que ser lambón. O que jodeu semejanta farta de sentolo. Pero eran franceses. Eran franceses, falaban francés os tipos. Non se entendía nada. Hostia, outro que sabe de idiomas é Abel Caballero, falamos dela agora tamén. Dunha volta, bueno, with lives to the music, todo polo aire, eso é moito, non? Dunha volta, foi un examen de inglés, o tipo, isto foi verídico, Sabía de lo vos? No! Chegou ao examen de inglés e dixolle, come here, Abel. You speak English? Ela, Abel, que este controla o tipo, que é unha cousa loca. Oui, monsieur. E di, o profesor, pero vamos a ver, eso é francés, anótame aí 2 idiomas, que esto me lo ventilo yo, todo moi fácil. Vamos a botar unha canción dedicada a Abel Caballero, a Vigo, as luces e a todo Dios tamén, veña, va. Esta vai salir como a nos ensayos, pero sin cerveza. En Vigo puxeron luces, de todo lado foi a xente. Non son un árbol de sentolos, estaba cheo de franceses. We the like to the luces, fixo acá de caballero. Tengo título de inglés, da rey Juan Carlos I. All right, malamente, hablo de inglés, oui, malamente, muy mal. Que como canta, malamente, all right. Malamente, hablo de inglés, oui, malamente, muy mal. Que como canta, malamente. Vamos cun tema candente na sociedade do Grove tamén, que non nos podemos olvidar del, por eso somos dali, pero nacemos aquí, que eso tamén conta, que a ver se chegamos un poquinho lexos, tampouco é o alcalde de Pontevedra, vai mira onde está. Entonces, vamos a ver un temiña, cal vai agora? A nosas amigas de Unique. Unique é un... Acordades-vos daquilo de Avon, que iban polas casas co tema do maquillaje? É a hostia, era pequeno, non me entero de nada, claro. Ahora, no Grove temos un movimento sociocultural onde hai, bueno, pues unhas rapazas maquillanse, fan os seus, hola chulis, hola amigas, hola, que tal, Paqui, hola, Bani. Bien. Maquillarse non, chapa e pintura. Chapa e pintura. Cuidado que... Tíamos que leválo. Era inevitable. Así que esperemos que vos guste. Gracias. Gracias. Pa' grabar, e aparece o lleo, se come por detrás. Por no
con tomate de Solís, maquillaje de Juni. A doma nos di que la fai o colorete con Nesquik, pinta os labios con tomate de Solís, maquillaje de Juni. Outro tema de actualidad es el tema de la harina para los de Pontevedra toda la vida. A fariña, que se usa para facer empanadas. O noso exalcalde usaba moi ben, disque. Facía unhas empanadas caralludas. Nunca manchaba as mans. Según o xuez. Nunca manchou as mans con esas empanadas. Vamos a digar unha canción antes que nos secuestren a nós, as vacas, as ovellas, a toda a tropa. Por cierto, o señor alcalde Lores tuvo un altercado fai un pouquiño, non? Subiron aquí arriba, fixeron unha maniobra, distracción, encantoume. Nós temos aí un grupiño de ovellas que necesitaban a un cabrito. Lo dije en español, si lo digo en gallego igual suena un poquito mal. Igual suena un poquito atrevido. Con todos mis respetos a todas las personas. Bueno, con esta vai ser a última. Esperamos ver po ano. Sin duda é o noso deseo. Esperamos que vos guste. Gracias a todos por vir. Somos Arrombados. Un aplauso, por favor. Orgulloso desta xente, desta gran familia, que todas as noites sean noites de murgas e que todos os días viva o Carnaval de Pontevedra. Fariña que usa Alfredo para as empanadas, diz que non fai daño, por eso a xente vai tranquila, mételas no baño. Tamén se retirou un gran tío, por eso hai cristos na casa do mar. El curaba os males todos con pitillos de liar. E botas de menos a estos jubilados, pasó noso mismo co DJ de mambo. Cando estaba Budi el non che gustaba, e cando se foi botámolo en falta. O que lle fai falta a policía local e aprender un pouco dos de Jehová. Recorren o pueblo, van de porta en porta, non joden o día metidos no bar. Este o noso pueblo non será perfecto, pero neste mundo é o mellor que hai. O porteño do Grove ten que fechar, pero sigue a festa de bar en bar. Os arrombados volveremos po ano, ven a disfrutar con nos todo este carnaval. Nos non nos marchamos este ano de aquí sin cantar os porcos, sin cantar os porcos unha de Queen. Queen, 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 queen,
pueblo non será perfecto, pero neste mundo é o mellor que hai. Gracias. Gracias, Pontevedra. Solo unha cousiña antes de marchar. Un saludo a nosa murga amiga Dona Aveiro. Tamén recordar que mañán é o Día da Muller e que sepades todos temos nais, fillas, irmáns, que vos levamos aquí sempre, e a vosa loita e a nosa loita tamén. Moitas gracias. Gracias, Pontevedra! Aplausos para os arrombados. E outro forte aplauso para todas as murgas que nunca o pido. As murgas participantes no final. Paco, estou polo público. Cando queiras abre a luz, que agora teño que facer algo especial. Aí va todo o mundo, bar, eu flipo. Para anos pechase as portas, isto é un espectáculo. Gracias. Cariño, vai por aí o meu marido. Fran, estou aquí, meu amor. Preparaches a cena? Que? Sí, que me preparaches hoxe? Vale, chao, meu amor. Ainda me teñen que entregar o máster agora. E despois os premios, chao. Que tal están pasando por aquí? Vou de colegiala. Aquí sí, señor. Vou ir que por os de arriba os pobres nunca vou. Madre mía. Guai, por aí. Hola! Ai, que riquiños de arriba. Hola! Bueno, máis non subo, que se levo 2 días subindo. A ver, vou ir a xunto de Rafa Domínguez, no? Sí. Para que me entregue o máster presencial. Aquí o teño, claro. Que fixen 2 meses de máster. Para presentar a murgas hai que facer máster. A ver se está preparado. A ver, vou baixar por aquí. Sí. Señora, que tal o está pasando? Sí, bárbaro, non? Isto é estupendo, a que sí? Sí, moitas grazas. Vostede tamén. Que? Sí, vostede é a primeira vez que ven? Ah, vale. Home, é moi divertido, está moi ben. O Entroido de Pontevedra é o mellor do mundo. Graciñas, cual gafas estas? Non miro isto. Non, vou despacio, despaciño. A ver, este por aquí. A ver, por aquí. Sube, baixa. Bueno, xa falta pouco, estades animados para a última murga? Sí, por qué? Gracias. Ti tamén estás guapa, De que vas? Que está chula, ela tamén. Moi ben a xente que ven as murgas disfrazada tamén, porque non sodes de ningunha murga, non? Está moi ben, para o ano o público ten que vir disfrazado. Que lles parece? Obligatorio tiña que ser, se non pechamos as portas e entra só a xente disfrazada. A mí pareceme genial, é unha idea maravillosa. Hola, chicas, mira, las veñen pintadas, moi ben. Pablo, hola. José, que tal? Hola, chico da cámara, non me acordo. Carlos, no. Non me acordo, bueno, da igual. Ai, pobre, está dormidiña. Claro, non me extraña. Cuidado que... Claro, a ver, no, porque a ver, é tarde, mira o feluque. É tarde, home, non? Cariño, teme a cena, que sea tarde, Sí, bueno, xa te conozco. Que? Mi madre, pero as 3 da mañá non saímos daqui, malo será. Jesús. Iván! Ai, hola, mira. Unha cousa que che quería preguntar. O vídeo... Claro. O vídeo es... Que? Ai, que susto. Iván, onde está? É que non miro coas gafas.
O vídeo ese que me... Ese o tendes aínda, porque a mí sei mo fatal, o teu amigo ten. Non sei o de... Maha, Vilós... Pois me buscas e me mandas cando poidas, que está guai. Que? Non, cariño, ti eres para mí o único. Ve que tes cada cousa. Non estou ligando, estou dicíndolle que me mande o vídeo. Ui, se mosqueou. Que? O vídeo ese que cantamos, Iván, o ano pasado, a que sí? Iván é máis o amigo. Ti? Non viño, outro amigo non. É viño ou é... Que? É cantando, é cantando. Bueno, vou a xunto de Rafa para que me entregue o máster presencial, a ver. É que teño que facer tempo porque os PTV... botan moito tempo tamén. Bueno, todos, non só os PTV. Hola. Hola, David. Xa me acordo do teu nome, Mira, María José. Xa está preparada para que Rafa, para facer unha foto. Rafa, por favor, tes que levantarme e facerme entrega do máster presencial. Por favor. Si queres dicir unhas palabras antes, podes. No, eu como Rafa entrégote a ti, María. No, non... Bueno, a ver, parece unha boda, no. Non que eu... Non, eso non. Si, eu entrégote a ti, María. Bueno, eu que sei, algo que se che ocurra. Felicidades polo máster. Espera, pero posa, espera. Moitas grazas, Rafa Vicos. Moitísimas grazas. O teu compañero fixome a entrega do máster. Xa estou licenciada para vir. Jaime, que che pasa? Xa estou preparada para vir para o ano. Sinto moito Lores. Sí, volvo. Carme, volvo. Sí. Parezco a de 1, 2, 3. Ah, que sí? Han sido 24 respuestas acertadas. Yo non sei. Victoria Abril, é verdad, Victoria Abril era do 1, 2, 3. Vos acordades? Han sido 24 respuestas acertadas. ¿Qué? Ai, la outra me quere quitar o posto. A ver a lista esta. A ver, di. Ti como te chamas? Ai, Mariló, a ver, como era? É que hai que facer tempo. Respuestas acertadas a 10 euros a 10 pesetas cada una, 250. Pero ti onde quedache? Nas pesetas? Madre de Dios. Que? Si, é verdade, as pesetas. Si, era de pesetas, é verdad. Que? Non é Marilyn Monroe, é unha nadadora. Si. O que lle pregunto? El non sabe de 1, 2, 3. Xa é maior. Si, pois non parece. Bueno, quere decir que... Ah, sí. Xa vexo. José, que tal o estás pasando? Hola, Fran. Estás pasando ben? Teño... Que? A ver, as coletas máis fixe... A ver, por qué? Por qué? Ah, claro, listo. Si tes 5 minutos para cambiarte e con distintos peinados... Mira outro. Que listo é o tipo. Sí, pero eu teño un máster e ti non. Son como Cifuentes e Casado. E non me acordo a outra tamén. Ahora non me acordo. Pobriño, está dormindo tamén. Aquí vamos a facer unha guardería, mira. Bendito de Dios. Manuel, estás guapísimo de enfermeira, Que? Ah, sí, o dos pinchos. Pero xa o dixen, Feluco, antes, o dos pinchos. Non. Sí, dos pinchos, pero como truxen uvas, pois xa tomei os pinchos, non hai... Bueno, eu creo que xa están os PTV, vou subir. A ver, hola Leti. Hola Alberto, eu saúdo a todo o mundo, claro. Teño tempo de... Hola Luis, que tal? No, Luis, porque... No, perdí... Ai, mi madre, como estou. Hola, ai, hola Uxía. Non me falo moito con ela, pero bueno. Xa vos contarei. Cariño, ti xa sabes... Ui, que me mato toda. Xa vou, Paco, xa vou. Que paciencia teño que ter. Bueno, eu vou contenta co máster. Que máster xa teño? Bueno.
Xa están preparados. Bueno, foron rápidos, A verdade é que sí. E teñen un decorado que ides flipar todos. Porque agora, con todos vos están os PTV Made in China. Estamos celebrando el nuevo año chino, el año del cerdo, el año del cochino. Nos fuimos instalando poco a poco en Occidente. Nuestra invasión ahora es evidente. De Corea vinieron maestros de taekwondo y de karate de Japón. Al llegar los nuestros ni los distinguías, nos dimos lecciones de kung fu. De confusión. Abrimos restaurantes trabajando como chinos, como chinos, como cochinos. Servíamos rollitos de primavera, alotes, delicias y carne de primera. Carne que no era de gato, era de lata. De la primera lata que había en la cloaca. Después por todos sitios nuestros bazales pusimos y con imitaciones os engañamos como chinos. En nuestros bazales el trato es excelente, hasta los gatos saludan cuando pasa algún cliente. Es aquello que pusieron en San Antonio, no es un Freud, es un día, es un nuevo bazal chino. Otro en Rosalía de Castro, otro en Eduardo Pondal, Pellegrina, Chegaray y hasta en Benito Corval. En la plaza de Barcelos, en la calle Castelao, en la de Blanco Porto y en la de Andrés Mellao. Hasta en las afueras, en la avenida de Vigo, ya os dijimos al principio que os habíamos invadido. Chinos, 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 vaya timo. Chino, 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 vaya timo. Cling, 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 cling,
un disfraz de chino o si hace falta un tornillo. Un cargador de móvil, un paraguas o un suéter. También tenemos latas para los que pierden aceite. Mandamos masajistas con final feliz, pero esta historia no es apta para aquí. Desde un masaje de estos estamos es la que tengo, por unas bolas chinas que aún llevo dentro. Clink, 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 clink. Ya estamos preparados, venimos a picar. En carnaval lo que mola es criticar. Y para picar desde China llegó ya nuestra última aliada que se acaba de instalar. Es pequeñita y su nombre es Velutina. Igual la conocéis como avispa asesina. Los PTVs que empiezan la invasión no se muevan de su sillón. Esperamos de todo corazón que disfruten de nuestra actuación, que disfruten de nuestra actuación. Chinos, 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 vaya timo. Chinos, 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 vaya timo. Hace años que llegamos, pero vuestro idioma aún no hablamos. Y aunque estamos en Occidente, no hay quien nos desoriente. Adaptamos nuestro idioma a vuestra manera de hablar y contando nuestro día a día, os lo vamos a explicar. Por la mañana yo me levanto, abro los ojos aún en cama. No, los chinos no abrimos los ojos, los dejamos por la mitad. Por la mañana yo me levanto, me voy al baño y en el espejo veo a ese tío tan guapo que es mi reflejo. ¡Ahí estoy! Voy a la ducha y no tengo gel. Sin champú. Me resbalo y me rompo un dedo, con el dolor lanzo un grito y todo se vuelve negro. ¡Ay! Negro no, amarillo chillón. ¡Ay! Para evitar la infección, un antibiótico yo me trago, y el plástico en el que viene yo me lo guardo. Me lo guardo porque aquí pone no lo tile, aunque yo preferiría a un mentide. Desayuno un café con espuma, Capuchino. Me cae encima en un descuido. Yo cochino. Salgo pa' chollo y de mi mujer yo me despido. Chao, chochi. Me encuentro con un vecino que me saluda diciendo ¡hola! Hola, hola. Las 8:30. Se queda serio y no lo entiendo, porque este tío se enfada, es un misterio. ¿Misterio? ¿Misterio? A ver, chino, con misterio ahora no se te ocurre nada. ¿Misterio? ¡Chan, chan, chan, chan! Salgo a la calle y empieza el curre. Pa' mi trabajo es como la guerra. Es que es muy duro estar todo el día en las tragaperras. Avances 1, 2, 3, 4. Premio. Clic, 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 clic. Como no consumo ni un agua, el dueño no me puede ver. Pido la prensa y siempre me da la de ayer. Periódico de ayer. Periódico de ayer. Shaolin.
Cuando a la noche yo vuelvo a casa, ceno en la mesa de la cocina, pero el postre me espera en cama. Una mandalina. Una china mandalina. ¿Y dónde está la china? No hay chinas hoy. No hay chinas, no chingas hoy. Chino, no problema. A falta de mandalina, buena es una pela. Ah, ya está. Un mol amarillo. El candidato de Vox por Pontevedra aún es desconocido. Van a ver si lo presentan en el baile de fachas del casino. Viendo la política de inmigración de este partido, estamos acojonados todos los chinos. ¡Vamos, Borja! A los de Vox le gustan las procesiones, Semana Santa, peregrina, San Sebastián. Mucho disfrutan con cruces y capuchones, pues le recuerdan a los del Ku Klux Klan. En su programa no hay paro ni delincuencia, fuera migrantes, se acabó el problema. Los mandarán a su país de procedencia, con billetes de primera, de la primera patera. Por eso cantan con fervor, arriba España, el brazo en alto me produce terror, para España no es lo mejor. Anularán todas las autonomías, el gallego, euskera y catalán, y un comisario del gobierno para Galicia, con la sede en el Pazo de Meirás. En la tele muchos cambios han propuesto, que vuelva el nodo y los toros para lidiar. Mucho fútbol del Madrid, por supuesto, y fuera el VAR no le vaya a perjudicar. Por eso se escucha por ahí, así, así, así gana el Madrid. Bueno, habría que decir, ni así gana el Madrid. En los colegios habrá jura de bandera, con el escudo del águila imperial. Cara al sol con la camisa nueva, será la letra del himno nacional. Gays y lesbianas tendrán que emigrar, y el aborto también prohibirán, aunque sus hijos para disimular se irán a Londres con la excusa de estudiar. Por eso cantan con fervor, arriba España, prefieren que vuelva el dictador a que reine un Borbón. Los domingos será obligación ir a misa y hacer la comunión y rezar esta oración todos juntos a nuestro Señor. Francisco Franco, que estás en el valle de los caídos, no dejaremos que caigas nunca en el olvido. Así demostramos estar a favor de la memoria histórica
y no dejaremos que tu tumba ningún rojo la toca. Amén. Fuera coñas, señoras y señores, no queremos revivir nuestro pasado. A mí me dan miedo las coaliciones de Abascal con Rivera y Casado. También Feijóo, que es otro pardillo, se fue a Madrid de manifestación. Pago autobuses además de bocadillos, mientras recorta en sanidad y educación. Los PTV les digo sin problema. Nosotros cantamos sin pudor. ¡Que viva España! ¡Viva Galicia y Pontevedra, mi pasión! Y la madre que me parió. Y la madre que me parió. Muchas gracias. Vamos a presentar a los candidatos de las elecciones municipales de Pontevedra. Empezamos por el Partido de la Losa. Partido Socialista Obrero Español. Tiene cojones la cosa. Por el PSOE se presenta otra vecino. No lo entendemos, nunca gana, es un caso perdido. Hay quien no lo vota porque es un desconocido. Y los que lo conocen no lo votan porque lo conocen. Otro año su lista vuelve a pecar de sosa. Y creemos que volverá a salir mal la cosa. A este paso es evidente que en Pontevedra cada vez se marchita más la rosa. Le llaman la rey. Le llaman la rey nona. Porque pasa el día lascándola. Glin, 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 glin. Dicen por ahí. Por Ciudadanos, María Rey vuelve a ser la opción. Aunque su partido cuestionan su renovación. Dicen que no hizo nada en la oposición, salvo arrimarse a quien la mantenga en su sillón. Pero para los chinos supone una gran elección. Para ella a las 11 empieza el día. Y lo primero, cafecito en la herrería. Después gimnasio, sauna y peluquería. Con manicura y una cervecería. Unas compras para renovar el menaje. Y por la tarde a darse un masaje. Y así todos los días. No hay vida como la de María. Y presume aún por encima de luchar por la ciudadanía. Continuamos. Para curar la hemorragia del PP, llevan a un médico PTV. Rafa Domínguez en el Partido Popular, una lista nueva tuvo que confeccionar. No la hizo con paisanos populares, la llenó con amigos, socios del casino y clanes familiares. No le preocupa perder votos con Ciudadanos. En Pontevedra no se lleva lo anaranjado. Tampoco le preocupan los de Vox, pues metió en su partido
de la ultraderecha a la número 2, Pepa Vox. Su programa se basa en el fomento de empresa, pero el ejemplo que dio fue vender la suya cuando una oferta llegó de Quirón. Su programa se basa en el fomento de empresa, pero el ejemplo que dio fue vender la suya cuando una oferta llegó de Quirón. ¡Achis! ¡Salud! Continuamos con Luis Rey. ¡Qué maleo me da la malea! No sé si será por la luna llena, pero cada vez más baja está la marea. Completar su lista Luis Rey lo dio conseguido y tuvo que refrescar a los resentidos de otros partidos. Argimay de Pontevedra, Manuel Fontán del Benega, también a César Portela y del PSOE a Teresa Casal. El otro día vi una galleta de la suerte, de esas que dan consejos sobre el futuro, y ponía que de los que abandonan a los suyos, Luis Rey, no te fíes de un duro. Continuamos. Por el bloque no hay novedad. Y si quieren conocer su programa, escuchen a Loles y a Mosquela en Radio Pontevedra. No me explico por qué el bloque siempre saca tantos votos. Al PSOE y a populares los está volviendo locos. Y es que nadie comprende que siendo de esta ciudad políticos de renombre nadie le pueda ganar. El Pontevedra es Mariano Rajoy, Rueda y Puig, Rojo y Ana Pastor, y aquí también resulta ser Antón Logro, Maya Arriba y un tal Guillermo Meijón. Pero Loles llega más al pueblo. ¿Será que habla con más convicción? ¿Será que tiene muchas más tablas a la hora de dar su opinión? Y es que Loles juega con ventaja a la hora de dar su opinión. A saber cuánto paga la radio, la opinión parece que compró. Meli Fandiño, cuánto te echamos de menos. Ahora tu programa, el Benega lo programa. Loles ejerce como nuevo locutor. Y si no puede, mandamos Mosquera y paga la Diputación. ¡Os queremos! Somos delegación china para comprobar modelo urbano de ciudad de Pontevedra. Alcalde, gran anfitrión, pero hoy está ocupado en Furalcho de Malcón. Ay, no, perdón, está ahí en ese sillón. Pero alcalde, dar guía para visitar la ciudad.
con alguna indicación. Visitar zona monumental. Si ve cartel, se vende o local celado, mirad por el otro lado. Ir al mercado municipal. Con peixeiras tener mucho cuidado, engañar como chinos. Cruzar el puente del Vulgo. Ver mucho peregrino, saludar. Pero no mirar el camino. Tiene mucha basura y caca de pelo. Maestro de Kung Fu, enseñar, postula para esquivar caca de pelo. Poblado del Bao. Otra vez mirar para otro lado. Girar a la derecha. No. Alcalde, decir siempre izquierda. Un paseo por la Lía. Son lombos, no se lía. Y tapar la fosa nasal por celulosa a punto de pasar. Barrio de Moyabao, barrio complicado. Vuelva a mirar para otro lado. Concello de Malín, cuidado. Concello de Malín, cuidado. Alcalde. Alcalde. Sí, diga, ¿qué pasó? Tener problema, chino, tener problema. Aquí pone, Concello de Malín, cuidado. Está claro, xente de Marín, tropa do carallo. Alcalde. Y para volver al hotel, hay transporte urbano. Hombre, por supuesto. Cabify, Uber, no, bus urbano. De eso tampoco, no, tampoco tenemos. ¿Y cómo volver? En el coche de San Fernando. ¿Cómo es eso, coche de San Fernando? Un poquito a pie y un poquito andando. ¡Hala! Pues venga, vamos. Nosotros sentir un poco engañados con este modelo urbano. Como ya les dijimos, estamos celebrando el Año Nuevo Chino, el año del cerdo, el año del cochino. En la China, conocer solo cerdo agridulce. Pero como estamos invadiendo todo el mundo, encontramos muchas lazas de cerdos. Vais a conocer cuánto cerdo hay por el mundo. Acaba de empezar el año nuevo chino. Es el año del cerdo, el año del cochino. Hay distintos cerdos de raza y condición. Nombraremos alguno en nuestra felicitación. Tenemos cerdo blanco de pelo anaranjado, miedo da ese marrano de presidente americano. A los chinos envidia y esa envidia cochina quiere poner un muro como la muralla china. Hay un cerdo pata negra, pero que no es de jabugo. No queremos confundirles, lo reconocen seguro. Cerdo y a la vez besugo, de Venezuela verdugo, lo conoce por maduro. Mucha cacheira, poco cerebro, son los rayos que
que define a ese pedazo animal. Come bien mientras el pueblo, come bien mientras el pueblo pide ayuda internacional. Hay cerdo vietnamita y sobre todo coreano que disfruta con desfiles y también bombaleando. Tiene armas nucleares y anda amenazando al golino americano, la van a acabar liando. Como grandes supositorios son los misiles del coreano. Ojalá que se confunda y se los meta por el ano. Cerdo coreano. Cerdo coreano. Cerdo coreano. Gafas de los chinos, no se ve nada. También tenemos a raza política que en cualquier partido milita. Es el cerdo con más fuciño, es la raza que da más chorizo. Son los cerdos de casa. También tenemos al cerdo español, se caracteriza por tener solo un jamón, el otro luso, que nadie se sorprenda pagando una prebenda o una oposición. Tamén o xamón está ausente, tamén o xamón está ausente, tamén o xamón está ausente na festa do caldo que fan en Mourente, que non comen somos da capa, que se proclaman cabaleiros da nosa gastronomía, e o que son é un arpeiros. Enchen as súas barrigas polo morro todos os días. Tamén temos o polco celta, criado e mantido na aldea de Vigo. Buenas noches, Pontevedra. En primer lugar, ya sé que he salido muchas veces hoy. Soy de Pontevedra, soy de Vigo, soy del mundo. Pero Vigo es la ciudad top. Good morning, the night of the lies and the morning. Para los políticos de Pontevedra. Y antes me gustaría presentar a mi amigo Marcos, que me va a hacer un ritmo, porque no me puedo marchar de aquí sin hacer esto. A los políticos de Pontevedra les voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, si me permitís. Tenéis que cuidar a las murgas, tenéis que cuidar a las comparsas, a los grupos de carnaval, toda la gente de Pontevedra y de las afueras que viene a disfrutar. Tenéis que cuidarlos, porque vamos a hacer un carnaval muy bueno, tan bueno como el que voy a hacer yo en Vigo, que va a ser mejor que el de Berlín, que el de Mourente, que el de Tokio, que el de Río, que el de Panorama, que el de América SL. Y si me permitís decir una cosa, cuidar a las murgas, que las murgas no son nada más que una guitarra, una turuta, y si me permitís salir de la imitación, son letras hechas con el corazón. Otra clase de porcinos abunda por todos lados, da igual en donde se encuentre, lo dejan todo tirado.
ser que el que esté a su lado en cerdo hoy se convierta. Si cuando esto haya terminado su basura no se lleva, y si va al baño porque le toca, les pedimos tengan respeto. Por favor no utilicen las coplas para limpiar con ellas el trasero. Aunque, señoras y señores, para mí los cerdos peores son los que se aprovechan de mujeres y menores. Algunos llevan sotana, otros van en manada. En la cárcel los encerraba, allí mismo yo los capaba. En la cárcel los encerraba, allí mismo yo los capaba. Nos despedimos con nuestro clásico y nuestros niños, el futuro de las vulgas, que nosotros ya nos estamos haciendo mayores. Con nuestro clásico Auxilio Socorro. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. El carnaval en Pontevedra, que bien se pasa, tremenda juerga. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Carnaval. Hasta el año que viene, muchas gracias. Qué bien se pasa, tremenda juerga. El carnaval en Pontevedra, qué bien se pasa, tremenda juerga. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Auxilio, socorro, este carnaval me vuelve loco. Pido xurado que suban, xa para deliberar. E nada, vos, bueno, 10 minutiños, e xa sabremos os resultados. Graciñas. Loriño do Brasil.
Va a caer la primera rueda. No, la mano aquí no, solamente la mayor. Espera, cuando tengáis en la orilla es para avanzar y le das. Avisar. ¿Ya? Vale. Ahora vamos de frente y hay que coger. Míralo ahora para allá.
Vuelve el jurado. Bueno, empezamos muy bien. Coa puntuación. Puntuación para Valdolérez o Clan de Valle Inclán. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10. Total, 79 puntos. Imos agora coa puntuación para equipo J. 10, 9, 9, 8, 10, 10, 9 e 10. Total, 75 puntos. Imos agora coa puntuación para Jana de Leria. 9, 9, 8, 10, 9, 9, 9 e 8. Total, 71 puntos. Puntuación para Arrombados. 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8 e 8. Total, 65 puntos. Puntuación para Murga PTV. 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8 e 8. Total, 66 puntos. Pido agora a presenza do xurado que suba arriba para dar os premios. Sí. E a presenza do alcalde e dos portavoces municipais para a entrega de premios. Carme da Silva, concelleira de Festas.
o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, Rafa Domínguez polo PP, María Rey por Ciudadanos e Luis Rey en Marea. Estamos esperando que suba o xurado e imos xa co quinto posto. Coa entrega de premios deste concurso de Murgas 2019 de Pontevedra, do noso Entroido. Vamos, Pedrito. Mentre sube Pedro, imos xa coa entrega do quinto premio, que é para Arrombados do Grove. Fortes aplausos. Arrombados do Grove, quinto premio no concurso de Murgas do Entroido de Pontevedra. Vai a entrega do premio María Rey. Noraboa, Arrombados. Cuarto premio para Murga PTV, Made in China. Fortes aplausos. Aplausos, aplausos para PTV. Os premios ahora, sí. Luis, tens que entregar o premio, non te enteras? Como é o primeiro ano? Entrega o premio, Luis Rey. Pois ao chino, ao maestro, claro. Graciño. Noraboa a Murga PTV. Xa se quedan aquí para celebralo despois. Terceiro premio para Jana de Leria. Terceiro premio no concurso de Murgas para Jana de Leria. Fortes aplausos. Os indios cheroquis. Noraboa, Jana de Leria. Terceiro posto. Entrega o premio Rafa Domínguez. Noraboa. E agora imos co segundo premio, que é para o equipo JA. Segundo premio Murgas 2019, equipo JA. Fortes aplausos para o equipo JA. Maravillosas todas as murgas finalistas. Entrego o premio Carme da Silva.
agora, por terceiro ano consecutivo, os gañadores do concurso de murgas son os do Val do Lérez. Triplete para Val do Lérez. Fortes aplausos. Entrega o premio Miguel Anxo Fernández Lores. Noraboa, equipo J, por terceiro ano consecutivo. Noraboa a todas as murgas que chegaron á final. Vémonos para o ano, claro. Pero antes mañá as parodias ás 10:30 da noite, verdade? Toda a noite de jarana, mañá.